¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí les traigo la continuación de la teoría de Izuku villano de Boku no Hero, así que empecemos. Los personajes de Boku no Hero Academia no son míos, cada quien con su respectivo dueño. Creador de la teoría en la descripción del vídeo. Capítulo 10. Ataque. El lunes de esa semana en los noticieros se comunicaba el robo a uno de los laboratorios locales de Geonosis, en algunos periódicos inclusive tomaba la primera plana. El robo había sido descubierto al buscar los objetos para su traslado a Osaka, y cuando las cámaras de seguridad mostraron cómo la cabina del único guardia en ese fin de semana se llenaba de un humo casi transparente, lo relacionaron de inmediato a la somnolencia del empleado. La sorpresa había sido mayúscula para una de las pocas personas que estaban en el edificio, que se rumoraba era sospechada por su relación con los hechos. Varios héroes trabajaban en conjunto con la policía para encontrar a los responsables. La pregunta que todos los medios externos parecían hacerse era, ¿qué había tan importante como para ser robado? La cama de Izuku era incómoda, no solamente por la apariencia de la casa, solitaria, vacía y triste en su mayoría, con las únicas luces interiores siendo las velas que adornaban el altar a Inko Midoriya y la computadora de Izuku cuando este trabajaba, sino que ahora su cama presentaba varias protuberancias que le lastimaban la espalda al dormir. Estas protuberancias nunca le había molestado porque tomaban poca área, pero después de entregar las cajas y cajas llenas del equipamiento que solicitó Hiran, estas incrementaron no solo en cantidad, sino que también en tamaño. Creo que es momento de mover el dinero a otro lugar, ¿pero dónde? Esa era la pregunta que el estudiante se había hecho en la mañana, aunque justo ahora se encontraba algo emocionado, no por algo en particular, de hecho no sabía por qué estaba emocionado. Después de todo, no era el mismo Izuku que hubiera querido estar frente al héroe anónimo de la serie. Su profesor Power Loader nuevamente le había pedido que revisara el desempeño de las segundas versiones de los trajes de la clase A, no solo eso, sino que también quería un reporte de los nuevos instrumentos fabricados por petición de los mismos estudiantes y, para sorpresa del chico con ojeras profundas, uno que otro que él mismo había propuesto para ellos. Bueno, dada la explicación, agregar un asunto importante, ¿alguno de ustedes ya conoce a Izuku Midoriya, de nuestro departamento de soporte y desarrollo? Él estará con nosotros durante el ensayo de rescate para inspeccionar el funcionamiento de su equipo. Cualquier inconveniencia menciónenla a él. Les recuerdo que él carece de un Kirk, así que es necesario que tengan cuidado al usar el suyo cerca de él. Hizo la presentación de forma cansada e irritada. La única persona con unas ojeras aún mayores que las del mentado, el héroe era Seread, maestro principal de la clase A. Ese día se encontraban en el campo de simulación imprevista, una instalación cuyo propósito era generar situaciones variadas para el entrenamiento de héroes en un campo casi real. Aparentemente ese día la clase A tenía una simulación de rescate, en la que participa de alguna forma Olmig, que se encontraba ausente. Hola Midoriya, dijo de forma animosa la chica de cabello castaño con quien se había encontrado el día anterior. Midoriya, buenos días, ¿cómo estás? Uraraka, Lida, buen día, bien, estoy molestándolos otra vez. No molestas, ¿qué cosas dices? Consoló el estudiante con gafas. Interesado por el equipamiento que cargaba, el muchacho se interesó y preguntó por él. Ah, esto. Solo pruebo la durabilidad de mis celdas en constante flujo energético, intento ver cuánto pueden durar y si existe una pérdida de energía. Su boca comenzó a hablar ampliamente sobre los guanteletes que cargaba en ambos brazos, que asemejaban a unos nudillos de combate o refuerzos parecidos a un guante de boxeo, cubriendo todo el diámetro de su muñeca. Había cilindros que emitían una luz azul tenue y estaban conectados a los guantes, de alguna forma parecían intercambiables. También probaba, de forma anónima, el nuevo exoesqueleto con su resistencia y algunas placas de titanio para generar un traje completo. Esperaba que esta prueba de uso casual sirviera para generar un traje completamente funcional y seguro para Cámara y Ganzúa. La palabrería que tomó inadvertidos a los dos estudiantes fue interrumpida por un tercero de cabello púrpura. Su traje era algo diferente, con varios bolsillos integrados a su monopieza en sus muslos y tórax. Las bandas elásticas ahora estaban sujetas a una capa del mismo color que con su capucha generaban la ilusión de una sola pieza, aunque en realidad las bandas elásticas se contaban en decenas. Oye Midoriya, debo agradecerte a ti por esto, ¿cierto? Pero el cambio más importante en el traje del estudiante Shinzo era una máscara negra con unas rendijas para entrada y salida de aire sujetas alrededor de su cuello y sostenidas por el conjunto de bandas resistentes. Máscara filtradora de voz. Leí el documento que venía con ella y la estuve probando. Parece que es algo que toma en cuenta mi Kirk, gracias.
Shinzo, no, yo solo propuse la idea y presenté un diseño inicial, fue la empresa quien se encargó de hacer los cambios a partir de ahí. Respondió Izuku algo nervioso y avergonzado a la vez. Aún así, gracias, me aseguraré de darle buen uso. Ese aparato no significaba nada, solamente un boceto que Midoriya dio a Power Loader, basándose en las máscaras que ya utilizaba él y el resto de cómplices criminales como miembros de los peones ahogados. No era algo difícil de hacer para Izuku y estaba seguro que en algún momento a alguien se le ocurriría. Mientras la clase A, completamente alienados en la admiración a la recién revelada 13, escuchaba con atención las indicaciones para este ejercicio y como el profesor de cabello largo mencionaba algo como que Olmig no podría presentarse, Izuku en su propio mundo revisaba algo que tenía intenciones de probar ese día. Colocándose unas gafas similares a las de su compañera Hatsune combinadas con sus propias gafas del traje de Tecno, encendió el mecanismo que le permitía ver lo mostrado por la capa fotosensible en el aparato, con la computadora procesadora del tamaño de una tablet en su espalda baja, cargó la información previa que tenía de ese curso de héroes, pudiendo ver a la perfección todas sus características. Ahora, si activo esto, las cámaras instaladas en el marco de las gafas deberían exclamó victorioso al ver cómo recibía no solo la información del estudiante que le faltaba, su antiguo amigo de la infancia Bakugo, sino también la información de los dos héroes profesionales ahí presentes. Bueno, el sondeo automático e independiente funciona, esto puede llegar a venderse bien, seguro que Hiran encontrará algún comprador. Estaba a punto de probar otra cosa cuando algo extraño sucedió en el rabillo de su ojo, la pequeña señal que había programado para mostrarse cuando nueva información llegaba a su base de datos. Probablemente una falla en su programación. Eso fue lo que Midoriya pensaba cuando se dio cuenta que el resto de estudiantes ahí veían a la misma dirección, varios metros adelante, en un área grande y dispersa al pie de unas escaleras una neblina púrpura comenzaba a mostrarse, el sonido ahora se repetía, ahora eran 2, 3, 4, la pequeña bocina improvisada había roto su membrana y dejado de funcionar cuando varias personas se mostraron en ese lugar. Tres figuras destacaban entre ellos, un sujeto que parecía estar en su preadultez, vestido de ropas negras y con una mano tapando su rostro, otro que estaba hecho completamente de neblina púrpura y con ojos amarillos alargados hacia arriba, y quien más robaba la vista una figura grotesca, con boca de animal, músculos deformes y un cráneo con cerebro expuesto. La mente de los dos héroes profesionales identificaba las claras amenazas que todo ese conjunto representaba para ellos y para sus alumnos, sabían que debían ser rápidos para protegerlos. Los estudiantes de la clase A creían que la actividad había comenzado, un cambio de planes en la misma tal vez pero todo seguía siendo normal, no fue hasta que vieron cómo sus profesores tomaron posiciones de combate que los más perceptivos se dieron cuenta de la situación. Algo andaba mal. Pero la mente de Midoriya no funcionaba como la de estos dos conjuntos, su mente parecía más abierta y aunque el aura que desprendía la monstruosidad obscenamente musculosa le causaba pavor y asco, él mantenía un proceso mental algo estructurado, él parecía entender lo que pasaba e incluso identificaba a unos cuantos de los ahí presentes como compradores o conocidos de Hiran, pero lo único que permanecía claro en la mente del chico era una sola duda, que aunque simple sabía que era de gran importancia para Tecno. ¿Son esos los trajes que estuvimos construyendo estas últimas semanas? Chalecos, pierneras, guantes y botas, algunos instrumentos exclusivos e incluso bombas de humo cortesía del Kirt de Smoke, todo el equipamiento que esos villanos tenían era producto del trabajo de varios días de sus compañeros, así que ¿cómo habían terminado en una situación donde tal vez sean usados contra él? Midoriya intentaba comprender lo que estaba pasando, intentaba saber cuál era la situación en la que se había metido y cómo el pedido de Hiran había llegado a este grupo. No, eso no importa, se decía para tranquilizarse. Son al menos 20 villanos, sin contar esas 3 personas que parecen las más peligrosas, hay personas ocultas en el resto del edificio. El equipo que hicimos fue más del que ellos están usando ahora, mientras la mente del villano anónimo trabajaba lo más rápido que podía para poder ajustar la situación y responder algo acorde a ella. El profesor Eraseread había entrado en combate con la primera oleada de villanos, las protecciones eran de ayuda, pero parecía que al depender demasiado de sus quirks bajaban las guardias, lo que permitía que la experiencia del héroe fuera útil para derribarlos.
El análisis que llevaba a cabo no le hizo darse cuenta que los alumnos aéreos estaban intentando evacuar con la ayuda de la heroína 13, pero antes de que pudieran ir más allá de los escalones la neblina púrpura los rodeó por completo para tomar la forma de un espectro de otro mundo. Saludos, somos la Liga de Villanos, me disculpo por nuestra intromisión, pero entramos a UA, la casa de los grandes héroes, para enfrentarnos al señor Olmigt. Decía presentándose la neblina con un tono formal y caballeroso, tampoco acorde con la situación como tenebroso. Esperábamos poder exterminarlo y creíamos que participaría en esta clase, ¿ha habido algún cambio? Bueno, eso no importa, ahora, si me permiten. La neblina comenzaba a cerrarse sobre los estudiantes, pero una explosión rápida detuvo la acción del villano. Buscando pelea, con una mirada intoxicada de emoción y adrenalina el estudiante héroe Bakugo Katsuki, acompañado por el pelirrojo Kirishima habían intentado atacar al villano. Vaya, me descuide por un momento. Fue la única respuesta ante ese ataque. Continuó con su movimiento, ahora mucho más rápido y agresivo, los estudiantes y Midoriya no tuvieron tiempo de reaccionar, en un parpadeo la oscuridad los había consumido, aunque solo momentáneamente, pues en su siguiente parpadeo el negro había dado lugar al azul, y Midoriya sintió como su centro de gravedad había sido alterado, sabía que estaba cayendo, su cuerpo impactó fuerte contra el agua, no dándole mucho tiempo para tomar aire. Luchaba hacia la superficie para tomar más aire, liberarse de esa prisión acuática en la que estaba. Fue mientras subía que su instinto le dijo que se agachara, solo supo la razón cuando una cuchilla imposible, hecha de agua líquida y sólida a la vez, pasaba por arriba de él. Al fallar quien la blandía se mostró claro ante el chico, irónicamente vistiendo un chaleco en el que tal vez él o alguno de sus compañeros había trabajado. El villano se preparaba para un segundo ataque, pero la mente del chico era más rápida, no quería usarlo, quería hacer una prueba de flujo pero parecía que ahora era una prueba de campo. Preparó su brazo derecho para dar un puñetazo, el mecanismo del guante detectó el movimiento y se activó, trasladando la energía a los nudillos, calentando su superficie y preparando los pistones ultra resistentes. Cuando el chico pensó que la preparación había terminado liberó un puñetazo dentro del agua, si aún tuviera algo de respeto por Olmigt tal vez intentaría gritar Smash. O algo así, en su lugar simplemente liberó toda la energía almacenada que movió el volumen de agua frente a él, desestabilizando al villano. Aún no estaba a salvo, la energía se había perdido en el agua y no había recibido un impacto, solo se había movido, se preparó para hacer un segundo ataque, fue en ese momento que algo se enredó en su cintura, el miedo y la sorpresa se apoderaron de él y creyó que era su fin cuando quien manejara ese cable lo estaba moviendo, se sorprendió cuando salió de repente del agua y se sorprendió cuando quien fuera su atacante le dio tiempo suficiente para recuperar su aliento. ¿Estás bien?, preguntó una voz femenina algo arrastrada. Cuando la visión del chico se aclaró pudo ver frente a él unos pies de forma mutante, cubiertos por un látex verde y negro. Midoriya, ¿estás bien? La voz familiar de Shinso parecía traerlo más rápido a la realidad, cuando levantó la vista pudo ver a 3 estudiantes de la clase A. Shinso, Tsuyu y un chico enano llamado Mineta. Shinso, sí, estoy bien, ¿qué pasó? Parece que el sujeto morado tiene algún kirk de teletransportación. Comenzó a explicar la estudiante, en un tono más calmado de lo que uno creería. Estamos en el área destinada para prácticas de inundaciones, es una suerte que los haya encontrado y traído a este lugar. Estaban arriba de un bote, y al ver a su alrededor confirmaron que, en efecto, estaban rodeados de agua. Su kirk es Frog, ¿verdad? Cuando lo investigué no creí que fuera la gran cosa, pero parece que puede ser útil. Izuku se dio cuenta que el brazo con el que había golpeado el agua le quemaba, cuando revisó su guante pudo ver como una de las celdas tiraba vapor, se había averiado, se la quitó y la desechó al agua, tenía cosas más importantes que pensar que la contaminación. ¿Qué está pasando exactamente? Unos villanos atacaron la escuela buscando a Olmigt y nos teletransportaron, imagino que a diferentes áreas del campo de simulación, pero ¿cuál es su objetivo? Fue lo que pensaba en voz alta el estudiante a soporte, resumiendo sus ideas a los demás. Además, ¿cómo puede afectar que estén usando el equipamiento que construimos? Agregó a sus notas mentales. Un grito de desesperación se escuchó demasiado cerca, la fuente era el pequeño Mineta. Miren debajo. Estamos rodeados. En efecto, un círculo de villanos rodeaba el barco, que era la zona segura donde se encontraban. Mierda, ¿qué hacemos?, se preguntaba Shinso con una mirada de frustración. Tenemos que escapar de aquí de alguna forma. Como para recordarles el peligro presente, una gran cuchilla de agua golpeó el barco, moviéndose y haciendo un daño claro, era obvio lo que había pasado.
se comenzaban a unir. Parecía que se preparaban para terminar todo y abordar rápidamente, pero un segundo estruendo pareció detenerlos. Cuidado, cuidado, esperemos a que se termine de hundir. Recuerden lo que dijo el jefe, no debemos subestimarlos. Cuando el cuarteto volteó a ver lo que había pasado, una lámina de metal pequeña flotaba cerca del área donde creían que había sucedido la explosión. Las celdas, he estado cargando explosivos potenciales en mis brazos. De repente la mente del chico inconscientemente se puso a trabajar, sabía que había una ventana de oportunidades, pero necesitaba información. Chicos, creo que es posible salir de aquí, pero necesito que me digan antes algo de ustedes. Muy bien, repitamos esto, decía en su mente el estudiante de soporte, aún así él sabía muy bien que poca diferencia hacía repetirse el plan, solamente funcionaba o no, la última revisión la hizo mientras todo se llevaba a cabo. La chica rana sería pilar para su escape, así que ella quedaría relegada a eso. El Kirk del diminuto Mineta Popov podría ser útil, pero Midori ya lo había desechado al ver lo patético que era su usuario, para él significaba solo un peso muerto en el plan. Buen ojo al escogerlo SWA. Todo comenzaba con el villano acuakinético, cuando preparaba un segundo ataque contra el barco donde se encontraban los estudiantes. La primera tarea era de Shinso. ¿Estás seguro que esta vez podrás acertar? La máscara tenía un amplificador de voz, así que no era preocupación que los villanos no pudieran oírlo. Digo, parece que te es difícil contra unos alumnos que ni siquiera se están defendiendo. Maldito, cuando estés en el agua te mostrar. Sin poder terminar su oración, el villano pudo sentir como su conciencia era encapsulada y perdía sentido sobre su cuerpo, completamente bajo merced del lavado cerebral del estudiante a héroe. Ahora, haz una burbuja de aire justo debajo de todos ustedes. Debía mantener las órdenes simples, Izuku le dijo solamente intenta que hagan un vacío, así que eso es lo que se le ocurrió. El villano, incapaz de controlar su cuerpo, comenzó a cumplir la orden, desplazando el agua bajo ellos para generar una burbuja de aire. Bien, ahora, la siguiente parte del plan. Izuku pidió a Tsuyu la masa de baba que habían preparado, era asquerosa pero la chica podía cambiar su acidez, y con ayuda de unas cuantas esferas pegadizas, habían averriado varias de las celdas de energía de los guantes de Midoriya. Si su teoría era correcta, eso las haría explotar. Es probable que también estén utilizando alguno de mis aparatos eléctricos, así que la posibilidad de una explosión es mayor ahora. Ordenó el chico. Desactiva tu Kirk. Ordenó el pelipúrpura al villano a su merced. Al mismo tiempo Tsuyu lanzaba la bomba improvisada justo en medio de los villanos, la sincronización fue perfecta. Al liberar la masa de agua a su sitio, la superficie fue reacomodada, succionando hacia sí a los villanos en ella, justo en el momento donde las ondas de movimiento eran más violentas. El daño en las celdas las hizo explotar, generando un nuevo fenómeno de vacío y succión, absorbiendo aún más a los villanos. Bien funcionó, parece ser que tuve razón cuando creí que cargaban algunos de mis aparatos, pensó Izuku al confirmar varias explosiones bajo el agua que confirmaban su teoría. Tsuyu saltó con todas sus fuerzas, sujetando a Midoriya y a Mineta, con un Shinso enganchado con sus fibras en ella. Pasando por arriba de los villanos ahora desestabilizados y sin poder ubicarse, el grupo pudo salir de la zona de inundaciones y adentrarse en un bosque dentro de la misma instalación. Eso fue increíble, dijo entusiasmado Mineta. Hacer eso hace parecer fácil el trabajo de héroe. Pero tú no hiciste casi nada, fueron tus esferas las que ayudaron, pensó Izuku ante la actitud hipócrita del chico. Un gran Kirk desperdiciado en un inútil como tú al parecer. Creo que debemos de agradecer más a Midoriya, pero, el plan fue suyo después de todo. Corrigió Tsuyu mientras seguían caminando buscando una forma de reunirse con sus compañeros. No, nada, todos ustedes hicieron el trabajo, yo solo soy un chico sin Kirk. Respondió en una falsa vergüenza, más por ver cómo no pudieron hacer nada aún teniendo alguna clase de poderes. Piensas muy poco de ti mismo, sin tu ayuda tal vez nos hubiéramos quedado ahí. Agregó Shinso con una ligera sonrisa. Izuku tal vez hubiera seguido la conversación, pero algo le recordó la falsa calma que estaban viviendo en ese momento. Cargaba 2 pares de drones a sus espaldas, pequeños modelos más ligeros adaptables a una parte de su traje. Un par había sido mandado a darle una idea al grupo de a dónde dirigirse. El sondeo y análisis independiente habían dado a Izuku la señal que no estaban solos en esa parte del bosque. Tenemos que ocultarnos, rápido. El único lugar que se les ocurrió para estar a salvo era la copa de un gran árbol, donde las ramas servían de camuflaje. Desafortunadamente parecía que ese era también el punto de reunión para un grupo de vigías. Nada.
Preguntó uno del grupo. Su Kirk parecía hacerle mostrar piedras por escamas en algunas partes de su cuerpo. Nada, si un grupo que transportado aquí ya lo hubiéramos encontrado. Eran 7 villanos, no parecían los más listos pero sí peligrosos. Las armaduras y equipamiento que cargaban fue diseñado por Izuku mismo. Pistola de energía, 2 eléctricas, unas cuantas bombas de humo y por lo demás chalecos y pierneras. ¿Alguna de esas cosas las habré hecho yo mismo?, pensó irónicamente el muchacho, aunque rápidamente recordó que no era momento de hacer eso, debían salir de la situación en la que estaban. Me quedan 3 celdas, 2 derechas y una izquierda, tal vez con un impacto directo al suelo pueda desestabilizarlos lo suficiente como para escapar, pero si utilizan bien sus armas, además, faltan datos, muchas variables que pueden salir mal. ¿Piensas pelear?, susurró Shinso al lado del Peli Esmeralda. Se me ocurre que pueden irse e intentar escapar, pero estamos tan cerca que si los dejamos fuera de combate podremos irnos fácilmente. Respondió Izuku mostrando su razonamiento. Según los drones quedaban menos de 300 metros para la entrada. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo por ahí, pero estaba seguro que era mejor que quedarse en esa situación donde algo puede salir mal. ¿Estás loco? Ellos son 7 y nosotros somos 4, no hay forma que podamos ganarles, se quejó el cabello de uva casi soltando lágrimas. ¿Dónde quedó el señor ser héroe? Parece fácil. Fue lo que pensó Izuku. Ustedes váyanse, los distraeré con una descarga de mis guantes y después haré explotar el resto de cargas, eso me dará tiempo de escapar. No te dejaremos solo, es una locura, Kero, replicó la chica rana. No, Tsuyu, Mineta, ustedes váyanse. Tsuyu puede moverse más rápido si solo lleva a Mineta, nosotros nos quedaremos. En cuanto llegues con los demás envía ayuda a este lugar, nosotros los distraeremos para que ustedes se vayan. El plan propuesto por Shinso era acompañar a Izuku. Recordaba que no tenía Kirk y como sabía que una distracción era necesaria, decidió por este camino que los 4 parecieron aceptar. Bueno, aquí va un buen intento, suspiró Midoriya. Ahora. Shinso y Midoriya saltaron a la base del árbol, mientras que la chica rana cargando a Mineta saltó lo más alto que pudo en la dirección que Izuku había señalado. El estudiante aero lanzó sus fibras enredando a un villano, con todas sus fuerzas lo desestabilizó y lo lanzó hacia sus compañeros. Izuku fue a su izquierda, atacando a otros 2 villanos que estaban distraídos. Aún no quería utilizar las 3 cargas de sus guantes y no era necesario, el peso y material de los mismos era suficiente como para que pudieran dar una buena defensa. Miserables mocosos, gritó uno de los villanos. Al parecer no se habían dado cuenta de los otros 2 estudiantes que habían escapado. Sorprendidos, bromeó Shinso. Ya ver, en el momento que recibió una respuesta, activó su Kirk con la orden de golpea a tus compañeros. El villano moldeó sus brazos en forma de mazos y comenzó a atacar a sus secuaces. Al otro lado el estudiante a soporte sabía que tenía que ser rápido, las pistolas eléctricas y la pistola de energía eran peligrosas en esa situación, afortunadamente sabía cómo comprar tiempo. Con un golpe certero a la cadera de uno de sus oponentes dio en su objetivo. El villano sonrió para sí mismo al no recibir prácticamente nada de daño. Lo que no sabía es que su contrincante no apuntaba a su cuerpo, sino que a las latas que Smoke tan amablemente había llenado a lo largo de varios días. La presión fue liberada y toda la zona se llenó de humo, cortando la visibilidad de todos menos de Izuku con su visión térmica en sus gafas. BZZZT, Izuku conocía ese sonido, una pistola eléctrica estaba a punto de ser disparada, dio la fortuna que estaba siendo apuntada directo a Shinso, que seguía intentando pelear a ciegas con 2 oponentes. Shinso. Aunque no tuvo el efecto deseado, el villano cambió su objetivo hacia Midoriya solo por el sonido de su voz. Una serie de bolas metálicas electrificadas viajaron por el aire. Como el chico sabía lo que iba a pasar, pudo evitarlas, no así el villano detrás de él, que justo recibió un impacto en otra arma esta de energía, que se disparó con un rayo atravesando la zona, sin impactar en nadie. Maldición, tengan cuidado, las baterías de esa cosa parecen caras, gritó uno de los villanos a sus compañeros. Esto le dio a Midoriya otra oportunidad, tomando a Shinso por el cuello, alejando de sus contrincantes con una mano, mordió en la unión de su última celda izquierda, al tenerla la golpeó contra su guante para averiarla. Corre fuera del humo, indicó el Peli Esmeralda. Por la cámara térmica pudo ver cómo Shinso hacía lo ordenado siguiéndolo de cerca. Justo cuando salían del humo la celda estallaba, seguida en cadena por las cargadas por los villanos. Apenas habían logrado escapar, pero el estudiante a soporte se sentía confiado en los resultados. Aún le quedaban 2 cargas y parecía que Shinso había dado una buena pelea a pesar de estar nervioso por la experiencia.
Corrían en la misma dirección que los otros dos estudiantes, dejando detrás a los villanos. Parecía que finalmente podrían calmarse, pero un ataque sorpresivo les recordó que no estaban a salvo. No era muy potente y apenas había dolido, pero los pequeños proyectiles habían dado en las zonas desprotegidas de los dos chicos. Shinzo las removió de inmediato, le quemaban la piel. Cuando pudo ver lo que se trataba no dejó de sorprenderse. ¿Espinas? Vaya, parece que los chicos sí resultaron ser unos idiotas. La voz femenina llegaba de entre la maleza. Cuando los ojos del estudiante Aerobe pudieron enfocarse, la figura femenina y llamativa tintada de verde era clara a pesar de camuflarse con el entorno. Bueno, no pude detener a los otros dos, pero creo que con ustedes bastará para cumplir con el contrato. Mierda, había alguien escondido entre los árboles, se quejó Itoshi al no haberse preparado para eso. Su acompañante ya se levantaba y parecía que no estaba lastimado. En sus ojos podía ver el brillo que había visto mientras este tramaba un plan. Sabía que su tarea era darle tiempo para que lo terminara. Bueno, si somos nosotros dos, creo que podemos hacer algo. El positivismo de esa frase no terminó ni siquiera de formarse, pues la tierra tembló un poco y cuando ambos se giraron para ver la razón, una gran masa se impactó contra el estudiante Aerobe, lanzándolo contra su compañero y a ambos varios metros. Rosa, ten cuidado, uno de los chicos parece que es capaz de controlar a las personas. Advirtió el villano recién llegado. Capas de pintura color piel se desprendían, dejando ver escamas sólidas y grisáceas que asemejan a la piel. ¿Así que usabas pintura para ocultar tu apariencia? No te culpo. Se rió el chico esperando una respuesta para activar su Kyok. El villano no respondió a la provocación, en su lugar cargó nuevamente contra el estudiante con ninguna intención de detenerse. Su Kirk parecía ser una piel extra dura permanente, así que probablemente al impacto dolería y dejaría inconsciente a Itoshi de inmediato, pero este escenario fue evitado por un escudo formado por dos guanteletes metálicos que absorbieron el impacto y fueron lanzados en lugar del objetivo inicial. Tú encárgate del chido de manos grandes, yo me encargaré de este pequeño caramelo. ¿Está intentando seducirme o es sádica? Eso no importaba, Shinzo se concentró en la situación que vivían. Eran 2 contra 2, pero no tenía mucha experiencia en combate y desconocía el alcance del Kirk de su oponente. Además, el otro villano parecía fuerte y resistente, y aunque Izuku había demostrado que era capaz de salir de una situación difícil, se cuestionaba si tras perder las cargas en sus guantes podía llegar a hacer algo sin un Kirk. Como sea, debemos terminar esto rápido y evitar que Midoriya quede desprotegido. No espero que su contrincante atacara, sino que él tomó la ofensiva directa. Se sentía extraño combatir contra una mujer, pero se recordaba que era una villana y que su vida tal vez estuviera en riesgo. La mujer levantó su brazo, semejante a una vaina selvática, y de su palma salieron disparados varias espinas que por su cantidad más que por su tamaño significaban un peligro. El chico las esquivó con facilidad, sin darse cuenta que eso era justo lo que la villana quería, pues en la dirección en la que esquivó ahora una vaina crecía que lo tomó por el cuello, jalándolo hacia el suelo. Aún te falta mucho por aprender, pequeño. Bueno, tenías mucho por aprender. Pisaba el cráneo de Shinzo en el suelo con demasiada fuerza, la vaina en su cuello le quitaba el aliento y estaba ahogándose, pero sabía que debía de hacer algo. Bueno, morir así es algo emocionante, dijo el chico con una ligera sonrisa. Era una apuesta arriesgada, pero esperaba que tuviera alguna reacción. Una sonrisa seductora y provocativa se formó en la boca de la mujer, saboreando un sabor inexistente en sus labios. Liberó un poco de tensión en la vaina. No me digas que Ere, cuando su mente fue encapsulada dentro de su cuerpo, supo que había cometido un error. Aprovechando el control sobre la mujer, el estudiante Aerobe pateó sus piernas y la dejó en el suelo, justo como había practicado para una situación parecida. Se levantó de inmediato, sabía que eso había interrumpido el control mental, así que debía ser rápido. No era ágil, no era fuerte, no era llamativo ni tenía estilo, pero la serie de patadas y golpes que dio a la villana era lo único que podía hacer. Se había inspirado en el héroe Eraserhead como su tipo de heroísmo, pero si alguien pudiera ver su espectáculo y compararlo con el profesional, no encontraría ninguna semejanza, además de la lejana encontrada en sus trajes. La villana en vano había intentado levantarse, pues cada vez que lograba levantar unos cuantos centímetros su cabeza del suelo, esta recibía una patada que la regresaba al mismo lugar. Además, las fibras alrededor de su cuerpo hacían que su cuerpo tomara la misma posición que había obligado al chico a tomar hace pocos momentos.
momentos, al ponerse en esa situación la mujer no pudo evitar sonreír ante su nuevo fetiche antes de que su mente entrara en la inconsciente. Mientras eso sucedía, a pocos metros Midoriya había hecho todo lo posible para defenderse de los golpes de su contrincante, podía sentir cómo el metal se abollaba a cada impacto, pero para su suerte estaba resistiendo. Parece que el exoesqueleto también es un éxito, es lo que hubiera pensado si no estuviera más enfocado en cumplir su objetivo. Había visto sobresalir entre las ropas del villano una pistola de energía de su fabricación, si lograba averiar la batería podría generar una explosión con la que escapar, pero los movimientos del villano se lo dificultaban. Afortunadamente en una de sus cargas de un puñetazo, unas fibras se enredaron alrededor de su muñeca, evitándole el continuar. Al otro lado el estudiante héroe impedía que continuara con su ataque. El villano entendió la situación, enfureciéndose, se suponía que sería un trabajo fácil, simplemente atacar y tal vez matar a un montón de niños por dinero fácil, ¿por qué estaba tomando tanto esfuerzo? La ira incrementó sus fuerzas, tomando las fibras y atrayendo a su usuario directo hacia su otro puño. Desafortunadamente para él su ira también le dio un espacio de oportunidad a su oponente original para actuar. Con su guantelete derecho cargado un puñetazo lleno de energía fue llevado al abdomen de aquel hombre, la fuerza de impacto fue suficiente como para generar pequeñas ondas de expansión y el estudiante a soporte sentía como la energía residual que su exoesqueleto no podía absorber era transferido por su cuerpo. Le quedaba una carga en ese guantelete y ninguna en el izquierdo, afortunadamente parecía que lo había logrado y era posible irse ahora mismo. Pero cuando el humo se disipó el villano, cubierto completamente de escamas extra duras, seguía de pie y listo para atacar. Me cansé de esto, veamos qué tan buena es esta cosa que Hiran nos dio. En su izquierda tenía la pistola de energía que Izuku intentaba averiar, parecía que la onda de impacto no hizo ese trabajo y estaba funcional, preparándose para atacar a su creador. De improviso, cuando estaba a punto de atacar, nuevamente fibras extra resistentes atrapaban la muñeca del villano, desviando su dirección hacia el estudiante héroe Atoshi Shinso, en línea clara y directa para recibir el impacto del arma. Aún así, Midoriya pudo hacer una última acción, sabía que no terminaría bien para él pero algo le cegaba, un sentimiento más poderoso que él le llamaba a actuar. Cortó la distancia entre él y el villano, puso su guante derecho justo en la boca de la pistola de energía y recibió toda la liberación de la misma. El dolor se extendía sobre su brazo y el guante parecía que tenía la intención de aplastar su extremidad, la celda restante brilló en una luz azul potente e Izuku sabía que el calor intenso que sentía de la misma solo tendría un resultado. Así que decidió hacer un último movimiento, activó el traslado de energía hacia su guantelete y con todas sus fuerzas, olvidando su resentimiento, olvidando lo que sentía, su pasado y su presente, las decisiones que había tomado, en su corazón solo una palabra se formó: Smash. La cantidad de energía liberada era inestable e impresionante a partes iguales que desastrosa para el cuerpo del muchacho, que recibió fuerza residual y de impacto justo en la superficie de su brazo, nuevamente estaba roto, pero cuando la energía se hubo dispersado, cuando todo había concluido, el villano con una piel como la piedra estaba en el suelo, inconsciente. Pero la visión recién formada de más villanos no les dio tiempo de nada, Shinso sujetaba con fuerza el cuerpo de Izuku, al borde del colapso, no había forma de salir de ahí juntos sin derrotar a los villanos, cosa que parecía imposible, fue entonces cuando fueron absorbidos completamente por la tierra. Midoriya. La voz que salía como un topo de la tierra no era otra más que la de su profesor encargado, Power Loader. Maldición. Cementos, encontré a 2, los llevaré con Recovery Girl, después regresaré a la búsqueda de los demás. Informó el profesor Maquinaria a través de su comunicador. No era claro lo que había pasado, los dos chicos sabían una sola cosa: el ataque de los villanos Awa había terminado. Más. Parecía que solo Izuku había recibido heridas graves, siendo el único en una de las camillas de la tienda de emergencia de Recovery Girl, con el resto de la clase únicamente con un susto más que otra cosa. Shinso explicaba toda la situación a otro de los profesores Black King, que después de pensarlo un poco habló: tus actuaciones fueron las correctas, chico, lo hiciste bien al mantener a salvo a este muchacho, en serio tuvo suerte. La sorpresa en el rostro del estudiante héroe era claro, él no se consideraba el protagonista de la situación ni nada parecido, al voltear a ver a Izuku pudo ver la misma mirada que a él le había dolido ver cada vez que se miraba al espejo, antes de entrar al curso de héroes y producto de cómo todos lo trataban. Así es, Shinso, muchas gracias, de no ser por ti, no sé lo que me hubiera pasado.
Con una inclinación agradeció profundamente al estudiante, ocultando la mirada de un animal que tenía miedo y tal vez lo que era más importante, ira y frustración. Y aunque Shinzo quería hablar, aunque quería decirle al profesor que estaba en un error, que no había hecho nada increíble y que, inclusive, si quería a un héroe no había otro más que Izuku en esa situación, aunque el estudiante quería decir eso, el sentimiento de ser agradecido y que lo alaben evitó que abriera su boca. Esa noche, en el gimnasio base de los peones ahogados, 4 miembros de los peones ahogados estaban viendo la pantalla de la computadora de Izuku. Mientras tanto trabajaba con una de sus celdas y varias herramientas, no parecía que quisiera ser molestado para molestia de cámara y tijeras, a quienes les preocupaba el yeso en el brazo derecho del chico. El video que estaban viendo terminó, era una grabación hecha por las gafas de Izuku y compuesta por algunas partes tomadas por los drones ajustados en su espalda durante la pelea contra los villanos que habían atacado. Hubo un momento de silencio preocupante, todos parecían sincronizarse en cuanto a la idea que tenían sobre este video y las noticias que esto traían para el grupo. Esto es malo, concluyó Tijeras de forma seria. Aún le dolían superficialmente las heridas sufridas en la pelea contra Sonic Sonar, pero se encontraba en condiciones de moverse con algunas limitaciones. Muy malo, Dios, esto está jodido. Segundo Smoke en un tono preocupado combinado con un intento de humor característico en él. No creo que ninguno de nosotros haya firmado para algo así. Cámara solamente estaba sentado, ojos fijos en la pantalla de la computadora y tapándose la boca, con una respiración cansada y una mirada que reflejaba toda la preocupación que sentía en ese momento. Era quien más tenía que perder en esa situación. Aunque Gazua entendía lo que había pasado, no parecía comprender la seriedad que todos parecían percibir y así se lo hizo saber a sus compañeros. ¿En serio? Hasta Smoke entiende el problema en el que estamos y no es el más ilustre que digamos, dijo Tijeras mostrando un poco de su tensión y frustración. ¿Cómo diablos vamos a salir de esta? No es necesario que te pongas así, simplemente dije que no lo entendía. ¿Tan difícil es que me digas qué es lo que piensas o crees que soy demasiado estúpido para entenderlo? Respondió el ofendido en un tono más agresivo de lo que quisiera mostrar. Una explosión del lado de su compañero Tecno evitó que una discusión o una pelea se formaran. Cuando sus compañeros voltearon a verlo mostraba un semblante confiado y despreocupado sobre la situación en la que se encontraban. Lo que sucede, Gazua, es que nos metimos en un problema demasiado grande, comenzó a explicar Cámara mientras apartaba la mirada del chico y comenzaba a resumir todo para sí mismo y los demás. Le vendemos equipo, aparatos y prácticamente medio arsenal a unos villanos que atacaron a menores de edad en ningún otro lugar que en la escuela de héroes número 1 de este lado del mundo. Ahora cuando la policía comience a investigar, cuando se den cuenta que fuimos nosotros los que hicimos esto, estaremos jodidos. Literalmente somos cómplices de actos de villanía, si no es que villanos en sí mismo. ¿Y eso importa?, preguntó Gazua en el mismo tono inconsciente. Quiero decir, ya habíamos robado un buen número de cajeros, vendimos equipo a algunos grupos de ladrones, demonios, creo que a un grupo criminal le dimos escudos y los primeros modelos de las armas eléctricas. ¿En qué nos afecta esta situación? ¿En qué cambia? Ninguno de los otros tres tenía una respuesta para eso, y si hubieran contestado sin pensar un poco, algo que iban a hacer, la discusión hubiera tomado rumbos desagradables. Pero nuevamente el sonido en la mesa de Izuku los distrajo. Había hecho varios arreglos a los trajes de Gazua y Cámara y ahora parecía que unos guanteletes metálicos formaban parte del conjunto. Gazua tiene razón. No afecta en nada, respondió simplemente el estudiante. Corregí la imperfección en las baterías, ahora no tenemos que preocuparnos de que exploten de repente, creo que harían un buen producto en sí mismos si aprovechamos eso. También altere un poco sus trajes, debería de comenzar en una versión 1.0 ahora que sé que el exoesqueleto funciona. Smoke y Tijeras intercambiaron miradas, al ver el aspecto de Cámara sabían que al menos los tres estaban pensando lo mismo. Smoke fue quien preguntó. Tecno, chico, ¿estás bien? No parece que te estés comportando bien, tal vez te afectó esto. Dejándose caer en una silla y con un fuerte suspiro, pasó su mano izquierda por su cabello, tomando unos pocos mechones y jugando con ellos. Hoy tal vez pude haber muerto, de forma muy irónica debido a algo que yo mismo construí, pero pude derrotar a 2 grupos de villanos y me enfrenté a uno que era el tipo más duro que he visto, de forma literal. Pude haber perdido el brazo pero heme aquí, aunque está algo roto, la recuperación de Recovery Girl me dejó exhausto y, justo como dice Cámara, estamos en una situación difícil, creo que por todo eso mi cerebro decidió apagarse un rato y ponerse en automático.
respondió el chico indiferente a sus compañeros, más para explicarse a sí mismo lo que pasaba. Aún así, he logrado pensar un poco y llegar a una conclusión. ¿Y cuál fue esa conclusión? Preguntó Cámara ansioso por la situación. Primero díganme algo. ¿Qué esperan ustedes de este pequeño y humilde grupo? ¿Qué es lo que buscan desde el comienzo? La conclusión a la que había llegado Izuku era producto de sus experiencias personales, algo a lo que él apuntaba y que prefería mantenerse para sí mismo por la locura que eso significaba. ¿Pero qué había de sus compañeros? Claro que había pasado tiempo con ellos y sin duda se llevaban bien, sentía el suficiente nivel de respeto por Ganzúa y Cámara, compartía algo del humor con Smoke y desde aquella conversación hablaba más seguido con Tijeras aunque ella no entendiera mucho sobre sus ideas más técnicas. Aún así, ¿cuál era su propósito? Mi familia es lo más importante, solo quiero que puedan vivir normalmente, pero ahora que tal vez me convierta en un villano, no lo sé. Respondió sin pensar mucho el padre de familia. Creo que pueden resumirlo como, necesito dinero. Igual aquí. Comenzó el propio Ganzúa. Estoy en un país extraño, buscado por la policía sin ninguna forma de obtener dinero, así que cuando Cámara me encontró y me propuso robar un cajero, bueno, creo que también necesito el dinero para seguir vivo. Tijeras se mordió los labios, ahora que estaba pensando en su respuesta no parecía que tenía ninguna y así se los hizo saber. No tengo nada que perder, no hay forma que me pueda reencontrar con mis hermanos y tampoco es que esté viviendo una buena vida, creo que necesitaba una forma de distraerme, perdón por no tener una buena razón como ustedes. Bueno, estamos iguales, cuando comencé a preguntar si alguien tenía algún trabajo para mí de una u otra forma llegué a ustedes pero creo que era la única opción que tenía, ¿no? Parecía que estaba fumando, pero en realidad su kirp comenzaba a generar algo de humo en su garganta. Creo que tampoco tengo nada que perder, lo siento. Una persona que arriesga todo, una que necesita algo y dos que no tienen nada. Sin duda, no hacemos un grupo muy estable que digamos pensó Midoriya mientras decidía cómo plantear su propia respuesta, cuando obtuvo las palabras adecuadas comenzó a hablar. Mi padre murió cuando era demasiado joven y mi madre murió en el ataque de un villano hace varios meses, aún así no estaba roto, creí que tenía una oportunidad en una escuela, poder hacer el cambio ya saben, y aunque estaba lleno de esperanzas, aunque me sentía confiado en el futuro, me fue quitado eso inclusive. No culpo a los villanos, no culpo a los héroes, si tuviera que culpar a alguien sería a los quirks. Pequeños brillos húmedos se formaban en los ojos del chico que para disimularlos agachó su cabeza. Saben, siempre quise tener un Kirk, ser un gran héroe, no el mejor, pero poder ayudar a las personas con una sonrisa, menudo idiota fui. Me humillaron desde el día en que se dieron cuenta que no tenía Kirk, sufrí durante mucho tiempo hasta que finalmente decidí seguir el consejo de una persona que antes admiraba después de que otra termina de enterrar mis sueños. Intenté suicidarme. Cámara se estremeció un poco, no lo suficientemente perceptible, como Tijeras que dio un suspiro de sorpresa, aún así los cuatro peones mantienen silencio ante la historia de quien consideraban era la persona más inteligente del lugar. Bueno, pueden ver que eso no salió muy bien, o más bien salió bien. Depende de perspectiva. Y ahora estoy aquí, no busco dinero, no busco poder, solamente quiero poder hacer un cambio, que me vean de forma diferente a pesar de no tener un Kirk. Durante todo el tiempo dejó salir sus frustraciones, sus sentimientos más intensos de fracaso que intentaba mantener ocultos y escondidos, aún así no lloró, llevaba tiempo sin hacerlo, aún no era el momento. No pienso dejar de hacer esto, de alguna forma me las ingeniaré, pero desde que mi mente trabaja de esta manera me he dado cuenta que una idea se ha formado en mí, una idea que me agrada aunque no termine de verla, me gustaría formar toda la imagen y ver qué puedo sacar de ella. Vaya chico, tu vida sí que fue intensa. Comenzó Ganzúa rascándose la nuca, realmente no sabía qué responder. No se me da bien esa basura de charla motivacional, pero si lo que quiere es sentir que puedes hacer algo solamente mira lo que has construido, tus ideas, tus inventos, son tuyos y de nadie más, creo que ahí se encuentra tu potencial. Aún estamos a tiempo de pasar página, de dejar esto. Declaró Cámara terminando su pensamiento. Tengo algo de dinero ahorrado, puede servir mientras busco otra cosa, bueno, eso es por mi parte. Midoriya se quedó callado, claro que se le había cruzado por la cabeza que ese sería el curso que tomarían, muchísimo más Cámara al tener todo que perder. Sí, bueno igualmente tengo algo guardado, lo suficiente para irme de aquí, no regresaré a mi país pero creo que la Unión de Naciones Latinoamericanas es un lugar bueno, además de muy grande.
Segundo Ganzúa nerviosamente, lo que estaba haciendo era básicamente declarar sus intenciones de no convertirse en un villano, a pesar de que comprendía que ya habían hecho demasiado, seguía teniendo miedo de lo que pudiera pasar. ¿Tener una vida normal y pacífica? No sé, creo que ese barco ya zarpó, he cometido algunos cuantos errores en mi vida, seguir cometiéndolos no afectará en nada. Comentó Tijeras de forma tranquila pero con algo de duda en su tono, estaba tomando una decisión y simplemente agregó. Convertirme en villana o no, no es algo que importe a día de hoy, de todas formas, creo que estoy bien aquí. Ni hablar, yo me quedo con Tecno, parecerá una razón de mierda, pero me la he pasado bien, me he divertido, si quitamos la parte en la que un héroe casi me mata, pero he pasado un buen rato, las personas piensan que soy un villano por lo que pasó hace tiempo, y creo que Smoke no es un mal nombre. Respondió rápidamente Smoke, mostrando apoyo y confianza en su compañero menor. Bueno, creo que eso deja todo claro. Habló Midoriya recuperando el semblante juvenil e inteligente que conocían sus compañeros. Nadie nunca compartió nada con nadie, así que no debe de haber sospechas, aunque dudo mucho que alguno de nosotros diga algo, como dijo Smoke, fue un buen tiempo. Bueno, mantuve mi mente ocupada otra vez, se sintió bien. Aceptó Ganzúa levantándose de su asiento, mirando a los ojos a todos. Así que, yo llego hasta aquí. Y sin mirar atrás, sin tomar nada de ese gimnasio abandonado, simplemente salió. ¿Están seguros que quieren seguir? Puede ser peligroso. Sé cómo cuidarme, no te preocupes, los mantendré a salvo a esos dos. Bromeó Tijeras en respuesta a la preocupación de Cámara. Después de todo, ¿qué tenemos que perder? A Tecno se le ocurrirá algo, siempre lo hace, estoy seguro que si encontramos un problema él sabrá cómo resolverlo. Agregó Smoke en su tono entusiasta. A pesar de eso la inseguridad del adulto no desapareció, y aunque de parte de Midoriya solo recibió un asentimiento con su cabeza, decidió seguir a Ganzúa y dejar el lugar. Le continuó un silencio incómodo entre los tres compañeros restantes, un silencio en el que parecía que todos habían sido desconectados del mundo, donde cada quien pudo mantenerse dentro de sus pensamientos y saber qué había sucedido exactamente. El momento de meditación y tranquilidad fue interrumpido por el sonido de unos pasos que ya conocían muy bien. Hiran había llegado a la base de los peones ahogados con temas que tratar. En un principio estuvo normal, como siempre solía llegar en su aura soberbia, pero al ver la imagen que se le presentaba su postura, pareció arreglarse acorde a la situación, aunque con el mismo tono de voz su forma de gesticular parecía más medido. ¿Es un mal momento? La verdad es que con la pequeña situación que estoy seguro ya conocen han surgido unas cuantas cuestiones relacionadas a ustedes. ¿De qué se trata, Hiran? Manténlo corto, la verdad es que pasamos por un mal momento delicado. Respondió Smoke en el mejor tono serio que pudo poner con el filtro del ajedrecista. Bueno jefe, se trata de tus amigos los 8 preceptos, les gustaría una reunión con ustedes para hablar de negocios, eso fue lo único que me dijeron. Sintiendo la posible negativa y recordando que ese grupo no era uno al que se debía dejar esperar, les hizo saber que no tenían opción. No vengo a informarles que quieren hablar, vengo a llevármelos, nos espera un vehículo fuera de este lugar. Sin ninguna respuesta que poder dar, el trío se levantó cargando la computadora que servía de comunicador con su supuesto jefe. La camioneta era la misma en la que habían viajado la vez anterior. Tijeras se encontraba algo nerviosa y aunque sus compañeros intentaban mantenerla calmada asegurándole que estas eran personas de negocios respetables, dentro de sus propios límites, ese intento de calma quedó en nada cuando Smoke y Tecno se dieron cuenta que el camino que seguían no era el mismo que la vez anterior y se dirigían a un lugar completamente diferente, tanto que salían de la ciudad. Mientras viajaban y para distraer a los 3 jóvenes que lo acompañaban, Hiran decidió hablar un poco del elefante rosa que los acompañaba. ¿Dónde están los otros 2? ¿Los grandotes? Ganzúa y Cámara se sentían nerviosos, tiraron la toalla cuando se enteraron quiénes recibieron el equipamiento en el que estuvimos trabajando. Respondió con su voz distorsionada a Tijeras de la forma más casual que podía. Más bien lo que se hizo con ese equipo. Corrigió Smoke un poco más serio. Debiste habernos dicho lo que iba a ser de nuestro trabajo, Hiran. Ante esta acusación el hombre de negocios sacudió toda culpa que pueda tener. ¿Crees que eso hubiera hecho que se sintieran menos culpables? No me hagan reír, en este negocio no importa quién lo recibe o para qué es, lo que importa es el dinero que te dan por el equipamiento. Esas personas, los que atacaron a, ¿quiénes son?
Preguntó Tecno recordando la batalla en la que él había participado. Algo en su interior le decía que había detalles que tenía que conocer. ¿Recuerdan ese hombre importante al que unos chicos intentaron robar y debido a eso pude llegar a ustedes? Digamos que esas personas estaban actuando bajo su brazo protector. El tono de Hiran era calmado pero con un toque de respeto ante la figura no presente. No lo conozco en persona, pocos lo hacen, pero tengo entendido que en su momento fue uno de los peces gordos de lo que ahora se llaman villanos. Uno de sus conocidos me contactó pidiendo un poco de equipo y se los pedí, nada más. ¿Y no te importó que algún chico pudo haber muerto? Cuestionó algo molesta Tijeras por lo que ella veía era un abuso. Se los acabo de decir, no importa quién recibe o para qué recibe qué cosa. ¿Quieren sentirse mejor? Algunas granadas de humo, algunas protecciones e inclusive pistolas eléctricas y esos rayos de energía fueron a parar a manos de algunos vigilantes, personas que juegan a ser héroes. Terminando de hablar, viendo que quedaba poco para llegar, solamente sentenció. Si lo que les importa es el qué y no el cómo, deberían de dedicarse a otra cosa. El vehículo se detuvo y su conductor abrió una puerta para dejarles pasar. Hiran se quedó dentro y se despidió del trío, diciendo que necesitaba estar en otro lugar e iba algo justo de tiempo. Suerte. Fue lo último que les dijo antes de desaparecer en el vehículo. La casa que tenían frente a ellos estaba construida en el estilo clásico japonés, era lo más cercano a una mansión que los tres habían visto en su vida y sin duda alguna les recordaba a el típico escondite de un yakuza en los dramas de acción. Al tocar la gran puerta de madera esta se abrió al instante, permitiéndoles ver un gran jardín japonés muy espacioso, al mismo tiempo que un sujeto vestido completamente de negro, con una capa del mismo color escondiendo su torso y brazos así como un sombrero de copa y lo más destacable, una máscara completa en forma de pájaro, parecida a la que usaban los doctores durante la plaga. El jefe los está esperando, los escoltaré. Dijo de forma serena y sin ningún rasgo de emoción. Bueno, este grupo tiene algo por las máscaras. Mencionó Smoke casualmente escondiendo e intentando despejar el nerviosismo propio y de compañeros. Tal vez debas trabajar en personalizar las nuestras también, Tecno. Las máscaras solo son una forma que tienen las personas de ocultar la verdad. Es por eso que los héroes las utilizan. Esconden quiénes son en realidad, sus imperfecciones, sus errores, la clase de basura que no vale ni siquiera mirar. Pero Overhaul fue diferente conmigo, me dio esta máscara como mi verdadero yo, como quien soy realmente, así puedo presentarme a los demás con la verdad. Respondió en el mismo tono completamente robótico y carente de emociones el miembro de los 8 preceptos, con un pequeño gesto pareció darse cuenta del nerviosismo de Tijeras y quiso comprobarlo. ¿Tienes miedo? La verdad es que tu máscara y toda esta situación me pone los pelos de punta, pero creo que podré controlarlo. Respondió fácilmente la chica que al instante se dio cuenta de lo que había dicho y la impresión que pudo haber causado, pero en su mente sabía que no podía esconderlo, que algo la había obligado a decir lo que pensaba en realidad y eso hizo que sintiera aún más miedo. Hablar con la verdad es lo correcto, me molestan las personas que deciden esconder quiénes son, hable con el jefe solo con la verdad y verán lo beneficioso que llegará a ser. Frente a ellos ahora había una puerta de madera con un dibujo parecido a una flor de loto grabada en su superficie, a sus lados había hombres musculosos vestidos de traje negro, que al ver al hombre con máscara de pájaro agacharon la cabeza y abrieron la puerta. El miembro de los 8 preceptos se apartó dándole espacio a sus 3 acompañantes. Adelante, el jefe está dentro esperándolos. Una vez dentro las puertas se cerraron, el ambiente era oscuro a pesar de que luz natural entraba por las ventanas, era la ausencia de luz artificial lo que les preocupaba, eso y que su inconsciente se daba cuenta de la ausencia total de polvo y la pulcra limpieza en cada superficie del lugar. En el centro de la habitación, que se encontraba hundida, había una mesa con un juego de té encima de ellas, varias sillas a su alrededor con la de la posición central ocupada por un solo individuo conocido para 2 de ellos. Overhaul, el jefe del grupo Yakuza los 8 preceptos de la muerte. No les mentiré, esperaba encontrarme con el ajedrecista en persona esta ocasión. Fue lo primero que dijo en su calma tan serena y perturbadora a la vez. Por favor, siéntense. Tecno sacó de su gabardina la laptop, donde tenía el programa que simulaba al ajedrecista y discretamente activando su filtro de voz comenzó la conversación. Mis disculpas Overhaul, no soy una persona en posición de salir públicamente para tratar los asuntos de los peones ahogados, aún así aprecio tu invitación y hemos venido a pesar de estar pasando por un momento difícil.
2 de nuestros chicos se retiraron por cuestiones del grupo, estamos dispuestos a explicarle todo, pero le aseguramos que su salida no representa un riesgo para usted ni su agrupación. Habló Smoke intentando tomar un tono acorde a la conversación. No me preocupo, si el ajedrecista lo permitió debe de estar seguro. La verdad es que lo sospechaba que usted se rodeó de personas sin ambiciones, personas que no tienen una meta establecida, personas enfermas por la sociedad de Quirks. Comenzó a monologar, dándose cuenta que pasaba a una situación algo incómoda y que no quería tomar, decidió controlarse. Pero no los llame aquí para eso, aunque sí me gustaría saber una cosa antes de continuar, ¿por qué vendió su equipo a un grupo tan patético como el que atacó a Wa? Disculpe mi rudez, tengo unas cuantas personas en la policía que me informaron del tema y su equipamiento es algo conocido. Después del trabajo que tan eficientemente hicieron para mí me enteré que algunos de nuestros propios grupos de ataque compraron algo de su equipo, así que eso me hace preguntar, ¿por qué aceptó vender su mercancía a pesar de que era seguro fracasarían? Digo, a esas personas se les ocurrió la estúpida idea de atacar directamente al corazón de los héroes. La pregunta tomaba por sorpresa a los tres, al parecer la imagen que Overhaul tenía sobre el ajedrecista era la de un gran estratega muy inteligente que no hace nada sin ningún motivo, esa era la persona a la que él respetaba en cierta medida y la imagen que querían mantener, y Zulu fue el más rápido al dar una respuesta vaga. Fue para obtener datos. Dijo en su voz distorsionada de tecno. Aunque el jefe tenía sus reservas, pedí el permiso para obtener información sobre el equipo, errores que pudieran tener, cómo se desempeña contra héroes, mejoras y algunas nuevas ideas que aparecieron por esta experiencia. Tengo más cosas por hacer para el ajedrecista gracias a ello. Claro, este chico es también interesante, un gran potencial y parece que tiene una meta en mente, escogiste bien este ajedrecista, pensó Overhaul. Por supuesto, es importante probar los productos y obtener información, créame que comprendo eso mejor que nadie. Así que creo que con eso es momento de hablar de la razón para que estén aquí. De su abrigo sacó 2 cajas metálicas, parecidas a las usadas para guardar jeringas especiales, pero al abrirlas aunque una de ellas sí contenía jeringas el otro contenía algo mucho más extraño y fuera de lugar. ¿Trigger? Soltó tijeras en un tono de sorpresa al ver las jeringas, al escucharla Smoke pareció entender un poco más. Esta es la droga que te mencionaba chico, creí que se cortado su producción. Así era, cuando aquella organización fue desmantelada hace algunos años varios de sus grupos entraron a los 8 preceptos, uno de ellos tenía el conocimiento para fabricar esta droga, recientemente debido a una situación muy afortunada comenzamos a fabricarla y distribuirla. Explicó el yakuza permitiéndoles tomar las jeringas con un líquido en su interior. Hemos mejorado poco a poco la receta, anteriormente era inestable debido a que su usuario perdía el control, actualmente quien la consume es capaz de mantener su estado mental y usar al máximo su quirk, este es un regalo de cortesía. ¿Y estas son? Preguntó Izuku algo nervioso ante la revelación. Esta es la razón por la que quiero comenzar negocios con ustedes. Verá ajedrecista, necesito un arma, y eso es lo mínimo, actualmente nuestro grupo también pasa por tiempos difíciles, los fondos se nos acaban en estos 2 proyectos así que necesitamos más, pero como le mencioné antes estoy rodeado de incompetentes, personas sin ambiciones que no son capaces de hacer nada sin sus quirks, en cambio tengo otros que sí llegan a ser competentes, pero sus quirks no son útiles para obtener lo que necesitamos, así que quiero que usted arme a estas personas competentes para que lleguemos a un final. Si todo se hace como lo he esperado, estas balas se convertirán en el arma que acabará con cualquier héroe sin importar quién sea. ¿Acabar con los héroes? Ese es un plan ambicioso, y no sería el primero en intentarlo. Habló Izuku trayendo de vuelta a su jefe. Él sabía muy bien la historia. Anteriormente hubo muchos que intentaron destruir la sociedad de héroes de una forma u otra, todos ellos fracasaron de la misma forma, derrotados por un héroe. Con todo respeto, no me imagino cómo puede hacerlo. Eso es porque todos intentaban atacar a los héroes, pero nadie ataca lo que los hace héroes, no por falta de imaginación, sino por no ser capaces, hasta ahora. La mente de Overhaul iba con la niña pequeña que tan útil había servido a la organización y que le había dado la epifanía de lo necesario para poder restaurar la sociedad donde los yakuza estaban en su posición natural. Así que, ¿qué quiere exactamente? A sus peones, no pienso faltarle el respeto diciéndole que trabajen para mí, sino que trabajen con nosotros, que fabriquen nuestras armas y nos preparen para la guerra contra los héroes. Una guerra donde estoy seguro usted sacará algún beneficio. ¿Acabar con los héroes?
Era una idea que ahora se formaban, Izuku sabía que estaba persiguiendo algo pero no sabía qué, sabía que su meta se relacionaba a algún error dentro de la sociedad, sabía que ese error era causado por la presencia de héroes. Si existe la forma de acabar con los héroes, también debe existir la forma de restaurar los valores de una sociedad intoxicada por los quirks, y así fue que sin ver a sus compañeros, sin detenerse a pensar de los peligros o de lo que significaban sus siguientes palabras, se escuchó la voz del ajedrecista. Será un placer trabajar con usted. En un bar bien cuidado y con los estantes llenos, a pesar de estar en un edificio abandonado, un muchacho estaba teniendo un berrinche nada acorde a la edad que aparentaba. Al contacto con sus manos desnudas, mesas, vasos, alfombras y sillas eran desintegradas, lo único que le hacía detener era el dolor punzante de sus puntos, abriéndose donde había recibido disparos hace poco. Esos malditos mocosos, esos estúpidos inútiles, estábamos tan cerca de lograrlo, pero tenían que interferir, tenía todo que salir mal, maldición. Es parte de tu proceso de aprendizaje, Tomura. En una pantalla una imagen hablaba, muy para agradecimiento del mesero hecho de niebla púrpura que no quería ver más muebles convertidos en polvo. El fracaso es uno de los mejores maestros, yo mismo fracasé muchas veces pero lo importante es aprender de los fracasos y evitarlos en la siguiente oportunidad. Maestro, ante las palabras de una de las dos únicas personas que respetaba en el mundo se tranquilizó un poco. Tiene razón, lo que necesitamos ahora es otro plan, otra forma de destruir a Olmig, y creo que esos niños me dieron alguna pequeña idea. Con una respiración que le dolía, el villano más poderoso de la historia reflexionaba, había tomado a ese chico para generar un impacto psicológico en su enemigo jurado, y aunque veía el potencial en él también eran claras las muchas fallas que tenía en su actitud, pero debía seguir trabajando con él, hasta que pudiera ser un digno sucesor y enfrentarse a aquel que fue su más grande error. Una lástima que Chisaki se haya negado a recibir ayuda directa, aún así lo puse en buen camino con el procedimiento para fabricar aquella droga. Su mente siempre estaba planificando cómo poder obtener su venganza contra aquella persona, cuál sería el mejor castigo que pudiera recibir, pero en su estado poco podría hacer, necesitaba una manera de volver a intervenir, al menos para la seguridad de su discípulo. Fue cuando escuchó por su monitor la llegada de Hiran a la guardia de Shigaraki que se dio cuenta, con todo su poder aquellas personas no habían pasado desapercibidos, inclusive había obtenido información respecto a uno de sus miembros, un genio de la ingeniería que era padre de varios inventos interesantes. Tal vez él pueda fabricar algo, dijo para sí mismo pensando en Izuku Midoriya. Un chico interesante, estudiante en la UA y aún así decidió por una vida de crimen, aunque no pueda hacer algo al respecto, una persona en su posición puede ser muy útil, creo que es hora de ponerme en contacto con él y con una sonrisa maquiavélica, de la que solamente él sabía su significado, dejó que los analgésicos le dejaran dormir mientras planificaba más allá de su discípulo. En una cama de un hospital privado, un hombre esquelético descansaba cubierto de vendajes y yesos, con sus pómulos resaltados y sin carne en su cara, brazos, cuello y todo su cuerpo, su cabello completamente desproporcionado y decrépito y unos ojos negros, vacíos y consumidos en sus propias cuencas. Nadie creería que se trataba del héroe más grande de todos, Olmig, nadie excepto unos pocos, como su amigo y contacto en la policía el detective Naomasa, que se encontraba acompañándolo. Básicamente, eso es todo lo que hemos logrado averiguar sobre el villano al que te enfrentaste. Dijo resumiendo lo poco que la policía sabía sobre la monstruosidad mansa y sin cerebro que debía estar siendo trasladada a Tartarus en esos momentos. Sin duda alguna es poco, el cómo pudo tener varios quirks al mismo tiempo y no solo eso, sino su cuerpo, me hace pensar que él está otra vez en movimiento. Respondió recordando el mal que ha estado presente desde hace varias generaciones y al que se había enfrentado varios años atrás, dejándolo en ese estado. Que ahora esté trabajando con matones solo lo confirma, nuevamente los villanos se están organizando. De eso te quería hablar también. Agregó el detective mostrándole a su amigo unos cuantos archivos fechados antes del ataque. Dos grupos, ningún nombre oficial y no hay relación aparente uno del otro. El primero está siendo investigado por el tráfico de Trigger, ¿recuerdas esa cosa? Aunque sabíamos que había algunos cuantos que la fabricaban en bajas cantidades y en una fórmula poco mejorada, estas personas han vuelto a poner una estructura a esa empresa, además que su composición se ha vuelto más compleja, ya son varios los villanos que hemos encontrado que consumieron esa droga, eso sin mencionar a los que no hemos atrapado, la historia se vuelve a repetir al parecer.
Si la historia se vuelve a repetir los volveremos a detener, el daño que le hicieron a esas personas sigue presente, si están relacionados o son una evolución de aquella organización del pasado no importa, los detendremos. Mirando la segunda serie de documentos la curiosidad del símbolo de la paz se mostró. ¿Qué es esto? ¿Un grupo de soporte de villanos? Nada nuevo en realidad. Claro, siempre han habido paquetes de equipo que desaparece de las empresas y llega a manos de villanos, inclusive algunos amateur que prueban suerte y hacen intentos de equipo, pero estos son diferentes, son prácticos, hechos a un nivel casi profesional, quien los hace tiene conocimiento de sinergia de quirks y conocimiento especial sobre cómo simularlos de forma tecnológica, además, se te hacen familiares. Señalaba dos fotografías que mostraban un instrumento exactamente igual, un tipo de arma especial que compartía grandes similitudes. El taller de la policía ya está trabajando en ello, gente de ProLab y Geonosis Tech están asesorándolos, pero parece ser exactamente la misma arquitectura, una de un grupo detenido por robo y otra encontrada en las pertenencias de varios villanos que atacaron la escuela. No solo se están organizando, se están armando. Entonces solo hay que trabajar más duro, lo que vi con esos chicos, tienen gran potencial para ser héroes, estoy seguro que sin importar lo que sea, podremos detenerlos. A pesar de responder de esa forma, la imagen aparente de la presencia de su archienemigo lo preocupaba. ¿Qué tiene que ver él con este equipo? ¿Para qué se están armando? ¿Qué tan grave es que estén preparándose? ¿Qué demonios tramas, All for One? El gimnasio taller se sentía más vacío que de costumbre, generalmente aunque solo eran 5 personas, y aunque no estuvieran trabajando ahora que faltaban 2 de los integrantes más grandes el lugar perdía algo de inquietud y ganaba espacio. Para Tijeras, quien era la encargada de vigilar esa guarida, le parecía mucho más extraña la visión del amplio lugar que tenían, no siendo así para Smoke que parecía estar pensando recostado en uno de los sillones que habían llevado ahí desde el comienzo ni el pequeño Tecno, que trabajaba en su computadora mientras golpeteaba rítmicamente sus dedos en la cajita que contenía los regalos de Overhaul. ¿Atacar lo que hace héroes a los héroes? ¿Esas balas, realmente son capaces de hacer algo así? Pensaba la chica dándole vueltas a la explicación que el jefe de los 8 preceptos les había dado sobre el producto que habían recibido como regalo. También está la muestra del Trigger que nos regaló, ¿cómo me afectaría a mí o a Smoke? ¿Afectaría en algo a mi Dorilla aunque no tenga un Kirk? Otra cosa que la distraía era el plan que su compañero, el no oficial cerebro del equipo estaba pensando, si había tomado una decisión como el ajedrecista de una forma tan rápida, debió de haber estado pensando en alguna idea. Como si el destino quisiera que esa cuestión fuera respondida, el estudiante bostezó y se estiró en su silla, aparentemente dejando su trabajo pausado de momento. Aprovechó el descanso para declarar lo que pensaba. Necesitamos otro lugar. Se pasó su mano derecha por el cabello, que le comenzaba a crecer nuevamente. Este gimnasio ha sido útil hasta ahora, pero creo que es momento de irnos a otro lugar más seguro y mejor equipado. Además ya no tenemos a Ganzúa que con su Kirk podía avisarnos si alguien se acercaba. ¿Cuál es el plan, chico? Preguntó Smoke incorporándose para hablar de forma seria entre los 3. Díganme, ¿cuál creen que sea la idea de Overhaul al meternos a su plan? En primer lugar, ¿qué es el Trigger y estas balas extrañas? En los foros de internet no aparece mucha información respecto al Trigger, más allá de la crisis que sufrió la región de Kansai hace varios años. Bueno, el Trigger fue famoso por incrementar las capacidades de un Kirk, comenzó a explicar Smoke. Durante mis días de universidad en algunas fiestas alguien sacaba una pequeña jeringa de líquido negro, te lo inyectabas y perdías el control de tu Kirk y de tu mente, esa cosa te prendía amigo, digo, nunca la probé, pero tenía un compañero, un Kirk nada especial. Podía controlar la temperatura de su sudor, pues una vez probó el Trigger podía sacar nitrógeno líquido o disparar vapor por sus poros, destruyó la habitación en la que estábamos y nunca volvió a tomar esa cosa. Dijiste que estaba basada en un proyecto gubernamental. Sí, el proyecto para el estímulo de quirks débiles, algo que se les ocurrió a algunas farmacéuticas para controlar artificialmente los quirks fuera de la herencia genética. ¿Y tú sabes esto por qué? Preguntó Tijeras intentando seguir la conversación. Historia de la genética de quirks, estaba titulándome en genética antes de, dejar la escuela. Explicó. Regresando al tema, el proyecto no llegó a nada, se dieron cuenta que era imposible fortalecer quirks de forma permanente además de todos los problemas que traía su administración así que lo desecharon, de hecho no estoy seguro si la droga se basó en ese proyecto, es solo algo que decían las personas por ahí.
Y bajo ese antecedente, si ellos obtuvieron la fórmula para fabricar esa droga potenciadora, es lógico que piensen que pueden hacer una droga depresiva. Concluyó Tijeras pensando en las balas que habían recibido. Sí, es lógico que piensen en eso, y recordando cómo hablaban de la idea, parece que lo están logrando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en su plan? Repitió Tecno, que aunque ya tenía una idea quería perfeccionarla. ¿Fabricar sus armas? Digo, él mismo lo dijo, quiere que fabriquemos las armas y armaduras para su gente. Aunque me pregunto si realmente eso será suficiente. Respondió Tijeras ante la idea de trabajar para los yakuzas. Bueno, es precisamente esa preocupación lo que hizo que planificará el siguiente plan de acción. Tardará, pero es una forma de mantenernos seguros y seguir ganando. La mirada del Peliesmeralda era de confianza y reflejaba la imagen intelectual en que sus ahora dos compañeros lo veían. Pero primero necesitamos un sitio más grande, aunque de todas formas tendré que seguir usando el taller de mi escuela para lograr hacer esto. ¿Y exactamente qué es esto?, preguntó Smoke. En respuesta, el chico tecleó en su computadora y cuando abrió el programa deseado, lo mostró a los dos un diseño en el que había trabajado desde que obtuvo la solución al traje de ganzúa y cámara. También agregaba otras funciones de ideas propias y otras que se le ocurrieron al analizar a la clase. A sus compañeros estaban boquiabiertos. Al ver ese diseño entienden una cosa sin importar qué. De realizarse, eso sí que sería atacar a la capacidad de los héroes. Capítulo 11. Pruebas e información. Esa semana había comenzado con el ataque a la UA de parte de un grupo de villanos desconocida y en aparente ascenso. La policía y sus profesores hicieron varias preguntas respecto a lo que ellos habían observado durante el ataque, haciendo hincapié en que cada detalle era importante para identificar a esas personas. Querían ayudar, en verdad querían hacerlo, y la incapacidad para poder ser útiles les dolía más. Al ver a los pocos días a su profesor de cabecera, el héroe anónimo Shota Aizawa, mejor conocido como Eraserhead, con un cuerpo cubierto en vendajes médicos y en recuperación por las heridas que había recibido al defenderlos contra los villanos. Aún con esa imagen, aún con el sentimiento de culpa dentro de ellos, el héroe momentáneamente retirado usó eso como excusa para exigirle más a sus alumnos. Ahora que existía una amenaza presente, era más importante para ellos que lleven a cabo su educación satisfactoriamente. Es por eso que ese día se encontraban en el gimnasio Gamma, con motivo de que practiquen un poco sus habilidades de combate, algo que Aizawa quería dejar después del entrenamiento de rescate. Aunque solamente él estaba herido, también era importante que sus estudiantes utilizaran sus trajes y se sintieran aún más cómodos para saber si habían sufrido daños, y aunque no era necesario que estuviera presente, quería que Power Loader fuera quien tomara las notas de esos errores. No pudiéndolo contactar, decidió hacerlo él mismo. Una ligera sorpresa se llevó cuando al héroe profesor especializado en ingeniería lo encontró en el mismo gimnasio donde llevaba a sus alumnos. ¿Eraser? Una sorpresa verte aquí. ¿Seguro que ya estás en condiciones de volver a clase?, preguntó el héroe mecánico y jefe del departamento de soporte y desarrollo, Power Loader. Me las he visto peores. ¿Qué estás haciendo aquí? Normalmente estás en tu taller. Muy bien, prueba a 25 metros Midoriya. Un grito femenino podía escucharse del interior del gimnasio, una voz que llamó la atención de profesores y estudiantes y preocupaba, por costumbre, a Power Loader. Bueno, esos dos son la causa. Esta semana han estado trabajando en algunas cosas que querían probar y pidieron permiso para usar el gimnasio, explicó Power Loader regresando su atención al campo de entrenamiento. Había dos figuras en ese lugar, ambas destacaban por el color de cabello. Una chica pelirrosa era enviada a sus costados, rebotando una y otra vez por un instrumento que portaba en su cintura. Parecía que estaba flotando, cosa que era posible gracias a la mochila de propulsión en su espalda, además de unas botas gruesas que parecían tener turbinas. El otro muchacho, con cabello esmeralda, portaba algo más excéntrico. Un exoesqueleto protegía su cuerpo como si fuera una jaula. Algunas placas metálicas estaban en su pecho y rodeando sus piernas, cubriendo el exoesqueleto. Los guanteletes parecían pesados y había una arquitectura parecida en sus dos pies, pero extrañamente el chico se podía mover tranquilamente. Muy bien, chicos, hagamos esto con cuidado. Prueba de 25 metros, recuerden que tienen la red de seguridad y no hagan ninguna locura. El profesor Power Loader presionó algunos comandos en la tableta conectada al sistema de entrenamiento del gimnasio. Una pared de concreto se iluminó en una marca a los 25 metros de altura. Bueno, 3, 2, 1, ahora.
A la señal del profesor, la chica pelirrosa activó las turbinas de sus botas y su mochila de propulsión. El instrumento en su cintura se expandió de forma rápida en dos tubos metálicos impulsándola hacia arriba. Aún así, la resistencia de la gravedad fue más fuerte, sin permitirle pasar de la mitad de la distancia deseada. Por otro lado, el traje del muchacho se iluminaba de color azul en sus botas, con pequeñas chispas de electricidad saliendo de ellas. Ahora era más claro que se trataba de un calzado semejante al usado por corredores discapacitados, comprimiéndose al movimiento del chico para un salto y después liberando su energía, impulsándolo hacia arriba y logrando pasar unos metros por encima del límite establecido. Muy bien, ahora, la caída, pensó el chico esperando que el sistema automático de impacto resistiera, cosa que pudo comprobar cuando tocó el suelo y solo una parte de la energía se trasladó a la planta de sus pies. Fantástico, Midoriya. A eso le llamo un producto exitoso. Felicito la chica peligrosa a su compañero. Tu modelo de exoesqueleto parece que va en buen camino, aunque me gustaría decir lo mismo de todo el grupo que forman mis bebés, no parece que pueda impulsarme rápidamente por mí misma. Atsume, gracias, me alegra ver que el diseño es viable, aunque debo de hacer diversas mejoras, asegurarme de la integridad de las celdas de energía para evitar daños, además ver si puedo hacer otros aditivos parecidos a tus botas propulsoras de forma frontal. Me gustaría ayudarte en tu modelo para incorporarlo al mío, tus botas sin duda serían de mucha ayuda. También debo hacer los cálculos del material para hacer una exoarmadura, aún queda trabajo pero espero poder tener un prototipo para la presentación en unas semanas. Midoriya. La conversación entre los dos estudiantes de soporte fue interrumpida por una voz femenina. Era la voz de una estudiante de héroes castaña, que junto a otro estudiante de lentes y uno pelimorado se acercaban al muchacho. ¿Amigos tuyos?, preguntó Mei sorprendida. Conocidos de la clase de héroes, jaja. Respondió algo reservado el chico. Algo llamaba la atención de Eraserhead, que al ver al muchacho decidió preguntarle a su profesor sobre ello. Dime, esas baterías que tiene el muchacho son muy similares a las que la policía encontró entre las pertenencias de algunos villanos en el ataque. ¿Eh? Sí, esas celdas de energía. Midoriya estaba trabajando en un modelo similar, pero no lograba regular la salida de su energía en los instrumentos que inventaba. Cuando tomé unas cuantas para revisarlas en mi taller, él las vio y con ellas corrigió sus propias. Además parece que las rediseñó y solucionó el problema que quien sea que las construyera dejó. Ya no explotan al sufrir daños, solamente dejan de funcionar, explicó el profesor con una mirada orgullosa al hablar de un alumno que había logrado hacer varias cosas en su primer año. MHHH, ese chico Midoriya, también estuvo en el ataque, creo que estuvo con Shinso un tiempo. El instinto del héroe no lo dejaba tranquilo, no sabía cuál era ese sentimiento y ni siquiera era consciente del mismo, como si una diminuta hormiga caminara por tu piel. Su concentración se interrumpió por la llamada agresiva de uno de sus alumnos. Ya basta de juegos de ese estúpido nerd, vinimos a entrenar, vamos a entrenar. Se quejó en su característico tono Bakugo. ¿Qué hacen de todas formas platicando ahí esos tres? Mi permiso de uso del gimnasio termina en 20 minutos, lo siento, pero creo que mis estudiantes aún tienen pruebas que quieren llevar a cabo. Respondió Power Loader al muchacho con la autoridad que un profesor pudiera responderle. Sí, imagino que deben prepararse para la exposición tecnológica después del festival deportivo. Agregó Aizawa volteando a ver a sus estudiantes en el campo, platicando con los otros estudiantes de soporte. ¿Qué demonios están hablando? La forma en la que se comportaban parecía extraña. El chico estudiante de soporte parecía ser presionado tanto por su compañera como por sus tres estudiantes de héroe. Con pena parecía negarse a algo, pero los otros insistían en que aceptaran. Para explicar la situación regresaba el representante de la clase, Tenya ida a explicar la situación. ¿Entrenamiento de combate?, preguntaron al unísono cuando el profesor de los héroes y el profesor de soporte, una vez que Tenya hubo terminado su explicación. Los otros 4 estudiantes restantes ya habían regresado y continuaron explicando, a pesar de que Izuku parecía reservado respecto a ello. Midoriya mencionó que una de sus pruebas incluía combate, así que pensé que podíamos ayudarlo en combate contra Quirks. Explicó Uraraka de forma animada con apoyo de la otra chica. Vi lo que los guanteletes de Midoriya son capaces de hacer, así que creo que respecto a capacidad de defensa estamos emparejados. Creo que la idea no es nada descabellada, agregó Shinso. Aún así, un enfrentamiento, no lo sé, debo hacer pruebas de resistencia, asegurarme del conducto de energía, hay variables que se tienen que tomar en cuenta.
Hablaba con nerviosismo el chico Esmeralda, escondiendo las ganas que tenía en realidad de probar el exoesqueleto de forma real antes de pasar al siguiente paso de su plan. Izuku, las pruebas en campo real son necesarias, tenemos una gran oportunidad de probar nuestros bebés, por favor tomémosla. Apoyaba a Mei con gran entusiasmo. Bueno, si los profesores aceptan, dijo finalmente rindiéndose, esperando lograr su objetivo. Por mí no hay problema, ¿qué opinas tú, Aizawa? De todas formas vinimos a entrenamiento de combate, pero ¿estás seguro que no hay peligro para tus estudiantes? Mi Kirk no genera un daño directo y Uraraka no puede hacerlos levitar tanto, así que no debe de haber problemas. Bueno, entonces, no veo por qué no, un combate entre la clase de héroes y la clase de soporte, no creo que se haya hecho antes. Respondió con animosidad el profesor de soporte. ¿Alguna recomendación?, preguntó Ochako a su compañero, preparando su traje y estirando su cuerpo para calentar sus músculos. No conozco a la chica, pero Midoriya, sus guantes pueden ser un problema, no dejes que te golpee con ellos, además que sus baterías pueden ser utilizadas como explosivos si se dañan lo suficiente, y el alcance de ese traje es un misterio, pero tenemos una ventaja. Él no tiene Kirk. Así que, ¿cuál es el plan? Mei Natsume se aseguraba que sus bebés estuvieran en buenas condiciones y listos para funcionar. No dejes que te toque Uraraka, te hará flotar, ¿recuerdas la voz del chico? Cuando la escuches no respondas a nada de lo que diga, a nada, o te lavará el cerebro. Contestó de forma seria el muchacho, tenía la ventaja de conocer previamente los quirks de sus oponentes, aunque no estaba muy seguro de cómo el Zunse su compañera podría ayudarlos, quería ganar, sentía que tenía una oportunidad en ese lugar para demostrar algo, así que usaría sus medios para ganar. Toma esto. Dijo dándole 2 cápsulas a su compañera. Son experimentales, aún no sé si funcionan como deben de funcionar, cuando estés a buena distancia de ellos lánzalas a sus pies, con fuerza. Entendido, así que vamos a ganar. Esa es la idea. Disculpen la tardanza, ya estoy aquí. Declaró de forma rápida el héroe símbolo de la paz, que debía estar presente para el entrenamiento de combate de la clase AE. ¿Qué pasa? Oh, Olmig, justo a tiempo, 2 de mis estudiantes contra 2 de tus estudiantes, veremos quién gana. Respondió Power Loader. Obviamente Deku perderá. Respondió entre dientes el rubio Katsuki. Vaya, bueno, si es una experiencia enriquecedora para ambas partes está bien. Respondió el héroe sentándose al lado de sus compañeros. Eso lo leí en un libro de enseñanza. Aunque para sus adentros sabía quién ganaría, la ausencia de un Kirk era importante, sin importar cuánto equipo tuvieras para apoyarte. El sonido que marcaba el comienzo del combate se escuchó por el gimnasio, la velocidad era una ventaja que tenía el equipo de soporte, con Mei acercándose rápidamente y usando su cinturón para impulsarse por los aires, lanzó una de las cápsulas hacia su objetivo, mismo que logró esquivarlo al volar por los aires. Perdón Midoriya. Se disculpó la chica al adelantarse a las cosas. No pasa nada, pero revelamos nuestras cartas demasiado pronto. Los estudiantes Aeroe mientras bajaban voltearon a ver el efecto de lo que habían esquivado. Un slime morado se formaba en el suelo, incrementando su tamaño y después tomando un aspecto parecido a la roca. Se parece mucho a las cosas de Mineta. Dijo Tenya viendo la pelea. Así que en eso estaba trabajando ese muchacho. El día siguiente al ataque pidió un poco de esos chicles morados recuperados después del ataque y se encerró toda la tarde en el laboratorio. Explicó el profesor de soporte. Le voy a cobrar por usar mis cosas. Se quejó el diminuto Mineta. En el campo de combate, Mei se acercaba de forma peligrosa a Ochako, que pudo esquivar nuevamente la cápsula lanzada en su dirección y con el impulso de su salto a gravedad cero se acercaba para tocar a su oponente. La pelirrosa pudo ser más rápida y con los tubos en su cinturón cambió de dirección a la derecha, sin saber que unas fibras estaban esperándola ahí, tomándola por las piernas evitando su movimiento. Del otro lado Shinzo la sujetaba con fuerza y se mantenía firme para permitirle a su compañera incapacitar a Mei, pero no esperaba la onda expansiva que lo hizo desestabilizarse y liberar a su prisionera, pudiéndose poner esta a una distancia segura de sus 2 contrincantes. El estudiante Aeroe buscó la obvia fuente de la onda expansiva en Midoriya, cuyo guantelete izquierdo desprendía un tipo de vapor. Creí que necesitabas alguna clase de impacto para liberar la energía, ¿alguna mejora que hiciste en el diseño? Sin respuesta por parte del otro chico, se posicionó preparándose para cualquier cosa que pudiera hacer, claro que no respondería nada de lo que él dijera. Aún así, gracias a ti he generado unas cuantas estrategias.
Bien, la liberación de energía expansiva funciona, pensó Midoriya de su mejora en los guantes, pudiendo liberar la energía sin un puñetazo directo. Bueno, ahora, para quitarle un poco de presión a Mei. La chica castaña apenas pudo escuchar el sonido de la sustancia pegadiza formándose en el suelo, lo suficientemente pronto como para hacerse a sí misma más ligera y comenzar a flotar en el aire de un salto. No podía preocuparse de un posible ataque de Izuku, pues Mei estaba más cerca, ignorando su perfil de lado al otro estudiante de soporte. Ella no esperaba que un cable metálico rodeara su cintura. Una nueva mejora en los guanteletes de Izuku era la capacidad de lanzar un cable metálico a una distancia de al menos 10 metros, girando sobre sí mismo y ajustándose a su objetivo, diseñado principalmente para escalar edificios. Ante un objetivo sin peso como puede ser Uraraka, solamente necesitaba utilizar algo de fuerza para atraerla hacia él. Con su otro brazo preparando la energía en su guantelete parecía una derrota para la chica castaña, pero las fibras resistentes del traje de Shinso rodearon ese brazo y lo atrajeron hacia él, recibiendo la energía liberada por el guantelete. Al no tener carga, Izuku decidió liberar a la heroína y regresar con su compañera. Ya veo, necesitas cargar cada vez el guantelete, pensó Shinso dándose cuenta de la situación. Bien, Uraraka, tengo un plan. ¿Alguna otra idea?, preguntó Mei a Izuku. Nada, solo tenía 3 cápsulas. ¿Algo de tu lado? Puedo ir a toda velocidad contra la chica, aunque pierda gravedad puedo impulsarme con mis bebés hacia el chico Shinso, me jalas y les das con una onda expansiva. Me gusta la idea, vamos. Mei aceleró todo lo que pudo acercándose a Uraraka, que parecía dispuesta a recibir una ofensiva frontal. Al contacto pudo sentir cómo su peso se eliminaba, pero el impulso de sus aparatos la mantenían directo hacia Shinso. Mei, cuidado. Gritó Midoriya. Tranquilo, Laten. El cuerpo de Mei dejaba de contestar en su mente. ¿Cómo es posible? No le respondí nunca. Por otro lado, así se siente cuando te lavan el cerebro. ¿Qué demonios? La mente de Izuku intentaba averiguar qué había pasado. Fue cuando se dio cuenta de algo importante y había olvidado, o, más bien, no esperaba. La máscara. Había incluido en el diseño un aspecto de imitación de voz, no sabía por qué lo había puesto, pero parecía algo lógico. El chico no esperaba que los fabricantes hubieran incorporado esa función opcional en la máscara del estudiante a héroe. Un sonido metálico se escuchó desde la espalda de Mei. En el interior de su mochila propulsora el giroscopio había sido averiado por la falta de un punto de gravedad estable, llevando al aparato a dejar de funcionar y a todos los sensores de propulsión a ponerse como locos. Uraraka pensaba que era un plan de la chica, así que la soltó sin liberarla de la poca gravedad, cosa que hizo que junto a sus propulsores rápidamente se impulsara hacia arriba, por encima de la antigua marca de los 25 metros. Los 3 estudiantes en el suelo se detuvieron, sin saber qué hacer. No había red de seguridad y una caída así sería fatal. Los 3 héroes profesionales se dieron cuenta inmediatamente de la situación. Esto no forma parte del entrenamiento de combate, dijo Aizawa levantándose pensando en qué hacer. Mierda, mierda, mierda. Power Loader intentaba rápidamente activar la red de seguridad, pero parecía que no había mucho tiempo. Uraraka ya no podía aguantar las náuseas, vomitó el contenido de su estómago, cosa que desactivó su Kir que hizo que Mei Atsume comenzara una caída libre. All Might pensó rápidamente, solo debía atrapar a la chica en el aire, algo simple, pero no actuó igual de rápido, pues antes que él moviera en el aire ya había otra persona. Izuku Midoriya se había impulsado con las botas de su traje a máxima energía, logrando tomar a su compañera con su brazo izquierdo. Bien, ahora, para frenar con el mismo impulso logró llegar a la pared. Usando sus guantes cargados de energía, enterró sus dedos del brazo derecho en el concreto de la pared, comenzando una caída que poco a poco con la fricción fue disminuyendo en su velocidad, dejando tras de sí la marca de los dedos incrustados en la pared. Finalmente ambos cayeron al suelo de forma brusca pero aceptable para la situación. Dios, ¿están bien? El profesor a soporte estaba preocupado por sus alumnos, pensando que habían sufrido algún daño al no estar acostumbrados a ser afectados por quirks. Sí, todo bien por acá, me duele un poco el brazo derecho pero creo que no está roto. Mei. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No fue un sueño? No, por el momento, ve a la enfermería, acompaña a la Midoriya, que te revisen el brazo, por si acaso. Sí, ven Mei, te explicaré en el camino, dijo levantándose y quitándose su exoesqueleto. Gracias por el entrenamiento, algunos datos puedo sacar de esto. Le hablaba a los 2 estudiantes a héroe, intentando minorizar la preocupación dibujada en su rostro. Ese chico nunca deja de preocuparme, todo salió bien y estoy seguro que están bien ambos.
Power Loader recogía el equipo de sus 2 estudiantes para retirarse. Pero hace cosas muy peligrosas, si llega a fallar su traje, pudo haber terminado en algo muy serio. Olmigt había visto todo eso de forma calmada, se sentía inútil por no poder actuar ante la situación o actuar demasiado lento, pero estaba sorprendido. ¿Así que no sabías que fuera seguro para ti hacer eso? Vaya chico, tal vez si sigues así tengas un futuro prometedor, pensó alegremente ante ese acto de heroísmo puro del chico ausente. Mientras tanto, el muchacho escuchaba de forma pasiva a Mei y las ideas que habían nacido durante el combate, mientras él pensaba cómo la prueba del primer prototipo había salido tan bien, el primer paso en el plan al que Overhaul lo inspiró, solo el primer píxel en la imagen que formaría con el tiempo. El nuevo taller estaba ubicado en una bodega cercana al puerto de Musutazu, cortesía de los 8 preceptos. La misión aceptada por los peones para con ellos fue la de fabricar las armas y el equipo que el grupo Yakuza podría necesitar para cualquier actividad, de forma literal, ahora eran un grupo organizado. Aún tenían la libertad para hacer trabajos para otras personas, con el acuerdo de Overhaul con el ajedrecista mantenían ese privilegio. Justo en medio de la semana Hiran regresó con un pedido ya conocido, uno que Izuku pidió entregar en persona, diciendo a Smoke y a Tijeras que descansaran, aunque, más bien, estaba manteniéndolos lejos de la conversación. Aquel estudiante había gastado la mayoría de su dinero en mejor equipamiento, herramientas, impresoras 3D, incluso un pequeño laboratorio decente, tenía mayor libertad ahora, pero seguían habiendo cosas que para las que necesitaba el taller de UA. Los necesito para tener la información más precisa de uso de Quirks, explicó en su fachada de Tecno a los cuestionamientos del hombre de negocios. Son una fuente muy importante, varios Quirks muy poderosos se encuentran justo ahora entre sus paredes e infinidad han salido de ahí. ¿Sabes? Sería interesante si me revelarás mejor tu papel dentro de ese lugar, conozco a un par de personas que estarían más que felices trabajando contigo y tu intelecto. Respondió el hombre de negocios. No parecía interesado en el hecho que el criminal Tecno fuera un estudiante en UA, sino en el potencial económico que ello pudiera traer para el negocio. Hay una persona en particular, una muy poderosa que incluso mencionó que le gustaría solicitar un nuevo invento tuyo. Siempre y cuando no estemos muy ocupados. Actualmente estamos en un proceso para armar a todos los 8 preceptos. Eso me recuerda a la razón por la que pedí que solo los 3 nos encontremos en privado. La tercera persona estaba recogiendo los nuevos cuchillos y el nuevo chaleco especial que había encargado. El asesino de ojos rojizos Stein hace tiempo que necesitaba nuevo equipamiento y la satisfacción del desempeño obtenido le hizo repetir de fabricante. El ajedrecista ha escuchado sobre sus hazañas recientes, señor Stein, y cree que es posible una alianza que beneficie a las 4 partes implicadas. ¿Las 4? Respondió Stein. Usted, Hiran, el ajedrecista y los 8 preceptos. El chico pudo ver la decisión de Stein en sus ojos sin que éste la dijera, decidió adelantarse y, con un botón construido para ese propósito, convirtiendo el distorsionador de su voz a el ajedrecista. Permítame explicar, señor Stein. La computadora utilizada épicamente como medio para la personificación del líder de los peones ahogados se encendió. Dígame, Hiran, ¿puede identificar esto? Hablaba de una cápsula de Trigger que Tecno mostraba. Sin esperar una respuesta decidió continuar. Trigger, una fórmula mejorada, perfeccionada, actualmente los 8 preceptos investigan nuevas formas para mejorarla pero necesitan datos, muchos datos, así que decidí darles una mano para que puedan traficarlas. ¿Qué le parece encargarse de eso? Sería muy importante para ellos saber cómo se desempeña la droga, además que el mercado de Trigger es grande entre aquellos criminales de bajo nivel para hacer mejores trabajos. La imagen generada por computadora hizo un gesto, indicándole a su subordinado que sacará el segundo producto, en este caso una de las balas dadas por Overhaul, la que le correspondía a Tecno como regalo de buena fe. Una bala negadora de Kirk, dispárela a cualquier persona y su Kirk desaparecerá por un tiempo. La sorpresa era clara en el rostro de las 2 personas, no los culpaba. Cuando Overhaul les explicó el funcionamiento de ese invento él tampoco lo creía. De momento es solo un prototipo experimental, me gustaría que Tecno tuviera más información sobre su funcionamiento y cómo mejorarla, pero mi chico es inexperto al enfrentarse a usuarios de Kirk, así que me gustaría que usted se encargara de obtener información sobre sus efectos en héroes, como son sus objetivos principales. Y dígame, ¿por qué demonios querría hacer algo así? ¿Por qué iba a utilizar el producto de unas personas que solo piensan en su propio beneficio? Respondió el asesino descartando la idea de inmediato. Le haré una pregunta mejor. ¿Cree que los héroes merecen ese poder?
Desactivando su voz como el ajedrecista, Tecno se incorporaba a la conversación. ¿Cuántos héroes allá afuera en realidad utilizaban su poder para hacer cosas heroicas? Usted mismo dijo que la mayoría solo buscaban fama y fortuna, autosatisfacerse ante la idea del héroe, que les hace merecedores de ese poder. Estaba poniendo un acto que combinaba creencias propias junto con algunas cosas que había leído en la internet sobre la ideología del asesino de héroes. ¿Por qué no deshacerse de ellos de la única forma en que son humillados, quitándoles lo que los hace falsos héroes? Usted mata falsos héroes, pero con esto, puede matar idiotas que han sucumbido por su falsedad. Rápidamente regresó a la fachada como el ajedrecista. Tecno, por favor, cálmate. Lo siento, jefe. En resumidas cuentas, esa es la realidad. Le ofrezco una forma en que puede deshacerse de heroísmo en aquellas personas que solo buscan su propio beneficio. Una sonrisa macabra se formó en el rostro de Stein, y Zuko sentía como su mirada lo penetraba de una forma extraña y tenebrosa pero no amenazante. Digamos que acepto, que se debe hacer exactamente. Solamente lleve a Tecno con usted cuando crea que utilizará las balas, me encargaré de mantenerlo con existencias para su uso, deje que él tome toda la información que pueda y después simplemente haga lo que siempre hace, nada más. Lo pensaré. Hay algo que no me queda muy claro, jefe. Ha mencionado que las 4 partes ganan con este intercambio, pero me he dado cuenta que aún no nos menciona los beneficios que usted obtiene. Cuestionó Hiran antes de cerrar el nuevo trato. Claro, obtengo aquello que es más valioso para mí para mi propósito. Información, toda la información que pueda obtener será mi beneficio. El tono macabro en las palabras, junto con el misterio ante la expresión que podría estar haciendo, dejó una imagen mental sobre esas dos personas de alguien que está al control de la solución. Con el pago del nuevo equipamiento para el asesino de héroes, Izuku, Tecno, se quedaba solo en ese nuevo taller. Esta sociedad tiene los quirks, pues yo utilizaré la información y cada oportunidad que tenga. Dijo para sí mismo, mirando la pantalla que formaba la imagen de su falso líder. Capítulo 12. Muerte y renacimiento. La mano extendida no reaccionaba, el hombre le había dado la misma orden que tantas otras veces le había dado. Quería que su Kirk le sacara de ese problema, como siempre había hecho, como se había ganado la vida, la habilidad de lanzar piezas puntiagudas y filosas de calcio de sus extremidades era lo único que le había dado un lugar en esa agrupación y ahora ya no era nada. Se preguntaba si era porque estaba nervioso, porque no esperaba encontrarse a aquella persona que creía era un mito en ese lugar, si el ataque lo había sorprendido o si su cuerpo no procesaba el que alguien con el aspecto de un joven estuviera tan calmado tomando notas de la situación. Aunque la verdadera razón se debía al dolor que su cerebro, intoxicado en adrenalina, intentaba ignorar, el que ocasionó el impacto de la bala que no lo había matado sino que le había quitado su Kirk, al menos de forma temporal. Me faltan unos pocos, ¿ya terminaste con ese? El asesino de héroes era prácticamente invisible aquella noche, únicamente destacable por el reflejo de la luz nocturna en su bufanda rojiza. Otra cosa que también reflejaba un color rojo era la sangre en sus botas y su katana, el cómo se manchaban al clavar su arma en los cuerpos de sus compañeros. No estaban muertos antes de eso, pero una fuerza increíble les impedía moverse y quedaban a merced del asesino. Lo otro que esa persona podía ver claramente era una luz, una pequeña luz verdosa arriba del muchacho. Tenía una gabardina blanca con capucha que le tapaba todo su cuerpo, sus botas estaban reforzadas y sus pantalones negros tenían varios bolsillos que se notaba estaban llenos, de que es algo que no sabía ni quería adivinar. Un Kirk de tipo emisor físico, parece que en efecto es incapaz de utilizarlo. ¿Cuánto ha pasado? ¿40 minutos? La persona hablaba con una voz de sintetizador, no le prestaba atención a la masacre que estaba realizando la otra persona, ni siquiera observaba activamente a la persona que estaba intentando defenderse, únicamente parecía interesarse en obtener información de algún tipo. Sí, creo que esto lo corrobora. Dijo cerrando con un golpe seco su libreta. Bueno, señor Stein, puede finalizar. No, por favor. Gritaba la persona en frustración al no poder defenderse. Le hubiera gustado mantenerlos ocupados, intentar conseguir algo de tiempo para poder escapar, pero sus músculos dejaron de responderle, solamente su consciente quedó al control y este mismo desapareció cuando su cráneo fue atravesado por la misma katana que atravesó a sus compañeros. ¿Fueron un puñado? ¿Es nuevo récord para ti? Preguntó serenamente Tecno guardando su libreta mientras salían del lugar. Podrías decirlo, generalmente tardo más a la hora de limpiar grandes números, necesito hacerles a todos al menos un corte.
Explicó el asesino de héroes con un tono de desprecio ante la situación. Sacó una hoja de papel que extendida formaba varios rostros con nombres y datos de diversas personas. ¿Aún tienes energía? Queda uno en esta zona, al menos iniciando. El muchacho revisó la caja donde tenía las balas, aún quedaba una guardada, la cargó en el arma que él mismo había diseñado. Por la diferencia en arquitectura con las balas comunes, revisando que estuviera en buen estado solamente asintió. Sí, el último y estaremos listos. Izuku ya llevaba varias noches acompañando al asesino de héroes Stein en sus cacerías de personas indignas. El muchacho ya había llenado varias libretas con diversa información del funcionamiento de las balas anti-Kirk, una gran cantidad de conocimiento se había adquirido y pasaba a ser rutina para ellos. Stein le explicó que lo más aproximado a definir lo que hacía era vigilantismo, justo las personas que acaba de matar eran solamente un grupo yakuza enemigo de Chisaki y que además eran responsables de varios fraudes y estafas a grupos vecinales. Al vigilante con experiencia le preocupaba que la juventud del muchacho fuera un problema, que lo frenara en su cruzada por la justicia, pero el chico le demostró tener lo suficiente como para aguantar sus primeros rodeos y después pasó a ser testigo como si fuera la cosa más normal. Algo que le servía a Midoriya para estar en calma era saber que las personas que atacaban se encontraban entre las peores escorias que pudieran tener un Kirk. Falsos héroes, criminales, arrogantes, pedantes y pretenciosos, todos ellos solamente le demostraban al muchacho la visión tan podrida que tenía del héroe actual y confirmaban los ideales de Stein. Este mundo sí que está lleno de personas sin respeto por el poder que recibieron, era lo que pensaba. A la noche le quedaban algunas horas y la cacería había traído varios datos importantes sobre cómo funcionaban las balas anti-Kirk, el conocimiento enciclopédico sobre héroes que tenía el muchacho junto con algunos instrumentos de su invención para facilitar controlar a sus víctimas daban buenos resultados. Stein veía en el muchacho un posible discípulo si su jefe decidía traicionarlo o desecharlo. La táctica era simple. Stein atraía a su objetivo de una u otra forma a un territorio donde tuvieran ventaja y ahí Izuku decidía si valía la pena el potencial de datos o simplemente dejaba al asesino eliminar a su objetivo. Justo estaba esperando a su compañero regresar de buscar al héroe que terminaría la noche. Midoriya estaba esperando arriba de unas escaleras de servicio, teniendo una vista completa del callejón donde harían todo el ataque. Como solamente estaba esperando, se permitió anotar sus pensamientos de ese momento, una nota para después, para cuando fuera el momento de hacer un movimiento propio. Stein es un buen compañero, la opinión general podría ser la de que es en realidad un loco maniático, pero ¿quién no lo sería si fuera capaz de ver la verdad que inunda este mundo de falso heroísmo? Sus ideales son adecuados, el único problema que veo es que intenta tapar un agujero en la pared con la manera que está hecha. Atacar a los héroes solamente generará más falso heroísmo, desgraciadamente sus ideales comienzan a verse manchados únicamente por la idea de matar a los héroes y las personas son incapaces de ver las cosas más allá. Además, no solo son los héroes, villanos o criminales, piensen en todas aquellas personas que en el día a día se creen superiores a los demás únicamente por el don que la naturaleza les ha dado. Ellos son el verdadero peligro, el verdadero enemigo y hasta que no destruyamos la imagen de los quirks como la única salida para destacar frente a los demás no habrá ningún cambio. Destruir el ideal que representan los quirks, me gusta como sonó eso, no es tan difícil. Analizando a los estudiantes de la clase 1, ahí la clase 1, me he dado cuenta que cada quien tiene sus formas para ser derrotados y, por favor, una persona con un quirk no tan poderoso es capaz de matar a héroes que tienen poder, es capaz de destrozarlos si se descuida, no es su quirk, es su habilidad. Esto me hace pensar de una u otra forma en Olmig, digo, todos, héroes, villanos, civiles, se ven influenciados por sus acciones o por su inactividad, creo que soy una persona que puede hablar de ello. La cosa aquí es que he estado pensando, usamos esta bala contra Olmig, le quitamos sus poderes y muere, ¿qué pasa después? Es el símbolo de la paz, así que sin duda habría una respuesta, pero ¿será suficiente? Creo que no y creo incluso que tengo la solución. Los quirks representan a la sociedad y Olmig representa los ideales del falso héroe, si logro destruir ambos no le quedará a las personas otra opción más que evolucionar más allá de eso, adaptarse. Pero necesito datos, sé que el quirk de Olmig no es perfecto, pero la forma en que resulto lastimado, cuando se conozca solamente quedará como otro acto heroico, necesito más datos. Izuku identificaba las pisadas del asesino de héroes seguidas de otras más fuertes y pesadas, estaban acercándose, era momento de determinar si este nuevo héroe merece la pena, pero en el momento que lo vio, Tecno supo que este objetivo sería diferente.
Estaba confundido, siempre había seguido el plan, el muchacho siempre se mantenía al margen y después de un poco de espectáculo, daba la señal para actuar y ponerse a obtener los datos que quisiera obtener. Pero ahora era diferente, Stein sabía cómo funcionaba la granada telaraña, cómo al liberarse desataba una cantidad de fibras ultra resistentes pegajosas que impedían el movimiento de cualquiera en ella pero nunca la habían necesitado, el chico únicamente había usado una bomba soniche y eso cuando se enfrentaban a grandes cantidades de personas, no confiaba en él. Y para agregar, lo más extraño que el asesino vio en el comportamiento del chico es que había salido de su lugar de observación, y se interponía entre él y su víctima. ¿Qué pasa? ¿Te intimidaste por mi grandiosidad y arreglaste todo para una emboscada de 2 contra 1? El héroe intentaba mantener una actitud serena y calmada, estaba algo nervioso al identificar que quien era su oponente no era otro más que el asesino de héroes, pero sabía que detenerlo le traería más fama a su oficina de héroes, fama que necesitaba en ese momento. La nueva persona que tenía frente a él no era nada grande, pero en la oscuridad y dentro del callejón no podía permitirse un descuido, presionó discretamente el dispositivo en su muñeca para volver a mandar una señal de auxilio con su ubicación, dentro de poco sus compañeros llegarían a ayudarlo. Acid Sculptor, ha pasado tiempo, espero me recuerde. La voz sintetizadora reflejaba la calma con la que se encontraba esa persona, una calma que aunque Stein conocía en una persona no era algo familiar en el villano novato. Señor Stein, perdone interrumpirlo, pero me gustaría que se mantuviera al margen en esta ocasión. El asesino guardó sus katanas, no estaba seguro pero sabía que él podía recuperar el control de la situación si algo sucedía, además tenía curiosidad de qué era todo esto que estaba sucediendo. Ha pasado tiempo Acid Sculptor, has construido un nombre sobre los escombros donde personas fueron enterradas, sin duda debes de sentirte orgulloso. El odio que Izuku sentía hacia esa persona era algo que no podía describir y racionalizaba su calma como un producto de ese odio, una manera de demostrarlo sin necesidad de dejarse llevar por sus sentimientos. Aunque creo que nunca me presenté formalmente, bueno, eso no importa, soy Tecno, el villano tecnológico, aunque eso nadie lo sabrá. Estás muy confiado chico, pero no estoy preocupado, el gran Acid Sculptor puede con ambos, así que siéntanse libres. La fachada de confianza que el héroe tenía escondía el nerviosismo por la tardanza de sus compañeros, ya debían de haber señales de su llegada o haber contestado el mensaje. ¿Por qué demonios no aparecen? Intentaré comprar tiempo. Imagino que espera respuesta al mensaje de auxilio que ha estado mandando ya unas cuantas veces. La satisfacción de Izuku al ver cómo el héroe se daba cuenta de la situación era algo extraño pero agradable. El señor Stein hizo bien en mantener una distancia segura con usted, en su traje hay un dispositivo que inhibe las comunicaciones inalámbricas y todo este callejón está aislado, ese mensaje es imposible que llegue a alguien. El héroe tragó saliva, un sudor frío recorría su espalda, si estaba solo, tenía oportunidad contra ellos dos. Sí, debía tenerla, era un héroe, era lo que siempre hacía, ya había terminado de disolver la telaraña que lo tenía prisionero y había guardado algo de material de forma discreta para lanzar a sus oponentes, sí, podía hacer eso. Pero justo cuando su espíritu se levantaba una serie de canicas comenzaban su caída, reventando en una gran luz y un sonido ensordecedor en el aire. ¿Te gustan? Bombas cónicas, la mezcla correcta de fulminato de plata, termita, azufre y algunos otros componentes, bien empaquetados y comprimidos para generar una explosión lumínica y un sonido que revienta los tímpanos. Aunque perdían considerablemente su capacidad a los 3 metros, el estruendo directo que sufrió el héroe fue suficiente para desestabilizarlo en el suelo. Las inventé para enfrentarme a un par de niños que podían ser problemáticos y parece que están listos para su distribución. El héroe ahora estaba en el suelo, sus oídos le impedían escuchar lo que sea que aquella persona estuviera diciendo, pero sabía que tenía que hacer algo y de hecho lo preparaba. Con una barra de metal cercana y los restos de la telaraña creó una baba ácida que sería mortal, acidez pura, su movimiento especial y más difícil de hacer, pero con la capacidad de derrotar a ambos solamente con una gota. Un segundo estruendo y luz en el callejón fue lo que en realidad sucedió, no se trataba de una bomba cónica o algún dispositivo complejo, se trataba de algo más típico, algo que se ha usado como herramienta de destrucción y daño desde que se inventó. Su cañón metálico humeaba y el proyectil se disolvía lentamente en el cuerpo del héroe, la bala estaba diseñada para atravesar las protecciones contra armas de fuego, el efecto era casi inmediato, el líquido corrosivo en las manos del héroe no desapareció, siguió ahí, consumiendo primero lentamente y después en su totalidad las extremidades de aquella persona.
Los alaridos del héroe rezongaban en las paredes del callejón, generando un eco tan grande que reflejaba el dolor que sentía. El calor de la sustancia cauterizaba las heridas, así que no había sangre, pero podía ver con sus propios ojos, como donde deberían de estar sus manos. Ahora únicamente quedaban pequeños pedazos blanquecinos de hueso que igualmente comenzaban a desaparecer. Veamos, un Kirk de tipo emisor controlador, parece que te quita tu protección natural contra los ácidos, pero cualquier material que hayas creado con tu Kirk permanece. Entiendo que con las mismas características con que se generó. El villano hablaba calmadamente, con el tono que uno imaginaría de los científicos que analizan un espécimen de estudio. En su mano izquierda tenía aún el arma con la que había disparado contra el héroe. Buena información. Me pregunto qué pasará si se elimina un Kirk que genera cambios permanentes en las cosas que controla. Esta información puede ser de utilidad para Overhaul. ¿Por qué? Acid Sculptor inútilmente intentaba, con dedos que ya no tenía, mandar nuevamente la señal de auxilio. No parecía poder controlar su Kirk, de lo que solo pedía aliviarle el dolor por el ácido. Porque yo, podría entrar en un monólogo respecto al verdadero heroísmo y cómo tú no lo representas, y de hecho sería lo correcto, pero pienso mantenerlo simple. Tecno entonces hizo algo que no hubiera hecho en ninguna situación normal. Bajándose su capucha, se soltó las gafas dejándolas en su frente. Sus ojos expuestos a su víctima reflejaban un odio y desprecio que se mantenía firme tras una impresión de seriedad. Liberó las uniones de presión bajo su mandíbula que mantenía su máscara sintetizadora pegada a su piel, revelando de forma definitiva su rostro, que era claro para el héroe cuya visión ya se había acostumbrado a la oscuridad. No espero que me recuerdes la verdad. Pero lo recordaba. Acid Sculptor recordaba de forma orgullosa y creída todos los detalles del momento que le dio toda la fama para abrir su propia oficina de héroes. Recordaba a los dos villanos que de alguna forma habían sido derrotados. Recordaba al primer civil que encontró, que cargó en brazos para dar la imagen de un gran héroe, el civil que él había rescatado, el mismo civil que ahora estaba frente a él. Chaval, yo te salvé, chaval, ¿cómo puedes hacer eso? No fue mi culpa lo que le pasó a tu madre. El héroe gritaba en temor, sentía como poco a poco el dolor desaparecía de su cuerpo. No por costumbre, sabía que volvía a tener control sobre su Kirk. Lo sé, vi el expediente, ella murió al instante, pero esto no es una cruzada por venganza a lo que le pasó. Esto simplemente es mi propia versión de cómo hacer de este mundo un mejor lugar. Se está haciendo tarde. El guantelete de energía de Tecno estaba siendo cargado. Decidía que nuevamente sacaría toda la información posible de la situación. Usé la máxima capacidad de energía sin romper la resistencia. Vapores comenzaban a salir del cuerpo del héroe, señal de que su generación de ácido regresaba. Acid Sculptor en el suelo generaba una baba ácida para defenderse. El dolor en la lengua era inmenso pero tolerable. En su desesperación intentaba hacer lo que fuera para mantenerse con vida, pero no fue lo suficientemente rápido, pues antes que pudiera generar suficiente ácido para escupirlo, un puño metálico lo golpeaba en el rostro contra el suelo. Se pudo escuchar claramente el crujir del hueso contra el suelo, y como el impacto agrietó a su vez el concreto, su cuerpo no se movía. El impacto fue demasiado y su cerebro había entrado en shock. Del mecanismo del guantelete salía humo, y en sus nudillos quedaban rastros de sangre y piel. Su usuario jadeaba por la emoción del hecho. Cuando su mente se aclaró, el guantelete se sentía demasiado pesado a pesar de poder levantarlo con gran facilidad. Poco a poco comenzó a temblar. Al darse cuenta de lo que había hecho, el jadeo comenzó a transformarse en un grito que se elevaba de nivel. El muchacho habría perdido la cordura si una mano no se hubiera colocado en su hombro. Chico, cálmate, estas cosas suelen suceder. El asesino de héroes Stein se había mantenido al margen de la situación, simplemente observando todo y analizando en caso de que deba intervenir. No entendía ni medias de lo que había pasado, pero parecía que su compañero estaba algo alterado, pero debía entender rápido que debían tener una mentalidad más fuerte que los demás. ¿Todo bien? Midori ya sabía que debía llorar, que lo que había hecho no estaba bien y que una parte dentro de él se arrepentía. Aún así, cuando escuchó las palabras de su compañero, recordó lo que estaba intentando hacer, su meta, lo único que podía darle una redención a todo lo que había vivido. Volteó a ver a Stein, mirándolo a los ojos, vio en esos dos pequeños lagos de sangre un ligero reflejo de él mismo, debido a la poca luz probablemente. Se colocó nuevamente la capucha. Ahora Stein conocía su rostro, no era que le importara la verdad. Sí, estoy bien. Se colocó otra vez su máscara sintetizadora, regresando a ser Tecno. Vámonos, ya no tengo balas, acabamos por este día.
En la mañana, las noticias de cómo el héroe en ascenso, Acid Sculptor, había sido atacado y dejado en muy mal estado llegaría a toda la población. Días después se anunciaría la decisión de su familia por desconectarlo de soporte vital tras confirmar la permanencia de su estado vegetativo producto de los severos daños cerebrales. La habitación era húmeda y fría, no había nada de luz en ese lugar, pero aún así se sorprendía por poder ver perfectamente sin necesidad de sus gafas especiales. Tenía algo de miedo en realidad, como la neblina púrpura que había visto una vez se generaba en el interior de su taller estando él solo, como el mismo villano con su respetuosa voz se presentaba. Buenas tardes señor Tecno, soy Kurohiri, de la Liga de Villanos, hay una persona a la que le gustaría reunirse con usted y fui mandado para llevarlo, por favor, le pido me acompañe. Le había dado unas cuantas sesiones de pensamiento a su Kirk después del ataque a Oa, sabía que se trataba de un tipo de teletransportación pero no se imaginaba cómo funcionaba y estaba muy interesado en ello. Pero su curiosidad se transformó en precaución cuando llegó a ese lugar. Kurohiri lo había dejado, así que Tecno únicamente seguía su instinto de hacia dónde se tenía que dirigir. Cuando escuchó el sonido ligero de algún tipo de máquina trabajando fue por la fuente del sonido, sorprendido al no esperarse lo que se trataba. En un cilindro de cristal se encontraba sumergido en alguna clase de líquido un ser extraño, su cerebro estaba expuesto y su piel gris azulada además de sus 4 ojos, le daba un aspecto completamente monstruoso. Se llaman Nomu, un monstruo artificial de bajo nivel. La voz profunda y clara del hombre que hablaba detrás de Izuku lo asustó, nuevamente sus expectativas fueron desafiadas cuando estuvo cara a cara con una persona en silla de ruedas, vistiendo un traje simple sin corbata conectado a varios tanques de oxígeno y demás equipo médico. Aún así, lo único que llamaba la atención del estudiante a soporte en aquel momento era la ausencia de ojos en esa persona, estando en su lugar únicamente una gran cicatriz. Midoriya estaba congelado, únicamente quedándose inmóvil mientras aquella persona se movía en su silla de ruedas a su mismo nivel, de frente al tanque de cristal de alguna forma observando a la criatura junto a él. No te debes preocupar, este aún no está acabado y es completamente diferente a aquel que viste atacar a Oa, Izuku Midoriya. La revelación la hacía de una forma simple y directa, sin preocupaciones y en su tono de voz no se detectaba ningún tipo de amenaza o sentimiento oculto. Quítate esa máscara, quiero hablar contigo de cara a cara. Al removerse la máscara era notable la respiración pesada del chico, su mente trabajaba a gran velocidad intentando saber cuál era la situación y cómo podría evolucionar. Usted sabe mi nombre, pero yo estoy a ciegas respecto al suyo. La conversación inició solamente como una forma para mantenerse calmado y esconder el nerviosismo. He tenido varios nombres al pasar de los años, pero me han conocido más por mi Kirk, soy All for One. Parecía que esa revelación debería ser importante, pero el muchacho estaba sin información referente a una persona o un Kirk con ese nombre. Los medios oficiales no hablan de eso, creo que el villano con el que me reemplazaron en los archivos fue Toxic Chainsaw. La memoria instantánea de Izuku trabajó por impulso, recordando todos los detalles de ese caso, la primera y única gran incapacidad que ha tenido All Might al enfrentarse a un villano y, según su lejana plática en el tejado aquel día, la razón por la cual no puede ser héroe más de 3 horas al día. Por tu cara de sorpresa veo no lo sabes, ese Kirk y yo tenemos bastante historia juntos. All Might fue el primero en realmente ser una amenaza, dejándome en este estado deplorable. Me da algo de orgullo egocéntrico que mi creación haya llegado a ser tan fuerte. ¿Eh? La sorpresa lo tomó desprevenido, su mente aún procesaba todos los datos de All Might contra Toxic Chainsaw y ahora esta persona le revelaba un pequeño rasgo de información. Dijo su creación. Pero esa debería de ser historia para otro momento, soy consciente que tú y tu equipo están ocupados ayudando a Chisaki con su trabajo, así que seré rápido. Dio la espalda al tanque de cristal, dejando detrás a Izuku y moviéndose a la zona más iluminada del lugar. Como puedes ver mi estado es deplorable, All Might me dejo en un estado donde es muy difícil moverme sin ayuda de estas máquinas, he escuchado de tu talento para inventivo y creo que será de mucha ayuda. ¿Necesita un soporte vital con el que se pueda mover? Eres rápido para entender la situación, eso me agrada. All for One estaba analizando en su mente al muchacho, había sabido lo que sucedió con Acid Sculptor y un vistazo a la historia del héroe y a la historia del chico le hizo conectar los puntos fácilmente, era consciente de lo que el chico era capaz y mostraba ser una persona muy interesante en una posición muy benéfica para él.
Desafortunadamente, mis arcas están algo congeladas debido a problemas burocráticos, así que no tengo los fondos suficientes para pagar por algo de ese nivel. Aún así, estoy seguro que en tu situación puedo ofrecer algo que no podrás rechazar.